Es 1 de febrero de 2021. Sobre las 9:30 de la mañana, una monitora de educación física del Ministerio de Educación se dispone a grabar una de sus clases online de aeróbic frente al Parlamento de Myanmar, en la capital Naypyidaw. Durante los primeros pasos de baile se observa cómo a espaldas de la monitora un convoy militar de varios coches y blindados se dirige hacia la Cámara Legislativa. Nuestra protagonista prosigue con tesón su clase a ritmo del último hit birmano. Lo que no sabe es que ese vídeo que acaba de subir a la red ha inmortalizado el golpe de Estado que los militares acaban de dar en Myanmar, destituyendo al gobierno democrático que había salido de las urnas unos meses atrás. De ese momento surrealista han pasado ya 5 años en los que la guerra en Myanmar se ha cobrado ya la vida de más de 80.000 personas. Aunque no abra las portadas de los medios de comunicación, el conflicto sigue todavía muy abierto y no se vislumbra un final en el horizonte. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de Myanmar, la guerra olvidada. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, a un lugar un poquito raro, pero muy interesante, te prometemos que va a ser muy interesante, se han venido a The Last Dance. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Pues muy bien, Fernando. Continuando nuestro camino por el sudeste asiático. ¿Qué te hemos tenido sudeste asiático? Hemos hecho a lo largo de estos años Tailandia, bueno, Vietnam, claro. Continuando con esa tendencia, a hacer episodios cada semana, como... No, joder, pero yo he estado en estos estados casi todos. Hasta que ya hagamos el de Indonesia, si me dejáis algún día. Bueno, pues eso depende más de ti. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, con ganas de hablar de este tema, que la verdad que lo teníamos en el cajón. Y bueno, pues último episodio en este estudio. Así sí, que este qué cambio fuerte. gordo, va a ser Es gordo, fuerte. porque esto es como muy oscuro, muy cueva. Sí. Y el otro es muy luminoso. Sí. No sé, con ganas ya. Es como Gandalf. Sí. Gandalf el gris y Gandalf el blanco. Claro, hoy luchamos contra el Balrog. Sí. Y luego resucitaremos. Bueno, yo creo que luchar contra el Balrog fue construir este estudio. Sí, Porque esto de aquí, en plan, ahora ya puedo tirar de ello. Esto de aquí, la esponjilla, la esponjita huevera. esta la pegamos nosotros con silicona T-Rex. Podríamos subir en algún momento como las fotos del Joder. montaje de estas Todo cosas. está ¿no? documentado. Eso para está la documentado. posteridad. Yo tengo una Claro. foto de vosotros poniendo la moqueta. Bueno, ahí nos encontramos a un seguidor en el Leroy Merlin de Alcobendas, ¿no? de Saliendo de la Alcobendas, radio, sí, algo sí. así. Íbamos cargados y el señor, me encanta lo que haces. Y yo pensando, Estoy en mi momento más bajo. he tenido otros peores, pero fue bastante bueno. Pues nada, sí. Hoy es el fin de una era, básicamente. Hoy es, en principio, el último episodio que grabamos en este estudio. Le prenderemos fuego, básicamente, y nos iremos a lugares mejores donde pastar. Nos llevaremos donde el estudio, pacer. luego habrá que hacer una simulación para el Museo del Orden Mundial. Y que la gente en Claro. plan se asome con una cintita y diga, mira, ahí grababan. Cosas así. Eso es. Como Pamuk con el museo que hizo del libro que escribió, Sí. museo de no sé qué. No me acuerdo, pero sí. Sí, se ve que te enteraste muy bien. Sí, yo estuve en el museo, ¿eh? Bueno, Bueno, sigamos, Fernando. Sí, sigamos. Cada día hay muchas pequeñas decisiones que tomas en casa casi sin darte cuenta. Tener un segundo hijo, mudarte con tu pareja, adoptar un perro, aceptar el nido vacío. El mundo está lleno de valientes que no saben que lo son, pero que sin embargo lo demuestran cada día en cada decisión, aunque sea en unos metros cuadrados. Tu casa es el lugar donde empiezan muchas de esas decisiones valientes. Y para vivirlas con tranquilidad está Allianz Hogar, para que puedas centrarte en hacer y disfrutar sabiendo que tienes respaldo. Con Allianz Hogar cuentas con gestión de reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Y si tienes un daño accidental por agua, estás cubierto. O tal vez necesitas reparar accesos dañados por un robo, pues también te ayuda Allianz. No hace falta hacer grandes cosas para ser valiente, solo serlo cuando de verdad se necesita. Te animo a conocer todos los detalles en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Esto es No es el fin del mundo. Si os parece, vamos a comenzar con la pregunta habitual para arrancar un poco con el programa. ¿Por qué hablamos hoy de un país tan desconocido como Myanmar? Que algún oyente nos lo había pedido, pero este es un país raro, donde hemos puesto a definirlo. Pues principalmente porque Myanmar perdura el único conflicto armado abierto en Asia. Es verdad que en otros puntos del continente existen disputas fronterizas o tensiones por reclamaciones de soberanía en algunas regiones, pero en Myanmar la guerra civil es total y lleva ya 5 años activa desde que en 2021 los militares dieran un golpe de Estado contra la frágil democracia que comenzaba a emerger en el país. Hay otros conflictos en el mundo sobre los que se ha hablado mucho, pues sabemos, ¿no? Rusia y Ucrania, Israel, Sudán, pero por lo general Myanmar lleva ya tiempo sin ocupar ningún espacio en la agenda mediática
y podría catalogarse como una de las guerras olvidadas del mundo, que es verdad que en este principio de año estamos apostando por mirar a estos conflictos olvidados, Sí, ¿no? Hablamos de Sudán, pues ahora también queremos mirar a otro de los grandes, que es Myanmar. Sí. Y hay que decir que no será por su brutalidad, porque hasta el momento, como decías en la introducción, se estima que las víctimas mortales asciendan a 82.000 y hay unas 28.000 personas que todavía siguen detenidas por motivos políticos, además de 3,2 millones de personas desplazadas, según datos del Observatorio de Conflictos ACLED. Y además, a finales del 25 hubo elecciones, que es verdad que no, pues, a ver, os podréis imaginar que no han contado vamos a ponerle muchas comillas. con ninguna garantía democrática, y que la junta militar que gobierna el país pues venía prometiendo que se iban a celebrar desde que tomó el poder en el 21. Pero bueno, al final el partido de los militares, el partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo, ha arrasado, sorpresa, en estos comicios con una participación muy baja. O sea, de hecho, lo que se calcula es que básicamente la Junta ahora mismo controla el 25% del territorio nacional, es decir, la participación en los comicios ha sido bastante reducida y por lo tanto hay muchas organizaciones que no le dan ninguna validez. Que es un intento de lavado de cara un poco, ¿no? Sí, es como vamos a celebrar elecciones, también un poco lo han utilizado el año pasado para reivindicar su posición y oye, pues sobre todo porque si hay oyentes que se meten y dicen, pues sí, se celebraron elecciones, ¿sabes? Claro, que al final esta situación es un poco el meme de todo está bien, ¿no? Everything is fine, con el perrito bebiendo, pero bueno, las elecciones, eso, es un lavado de cara, no ha tenido repercusión internacional, nada en el país ha cambiado. Bueno. No, y al final se sigue reivindicando mucho y denunciando sobre todo, la violación de derechos humanos por parte de la Junta Militar. Además también se sigue reclamando, que luego hablaremos de ella, la liberación de Aung San Suu Kyi, la señora esta luego te contaremos Nobel. Sí, luego quién es quién de todo esto. Sí, que de hecho, por adelantar un poquito, esta mujer fue la última presidenta elegida democráticamente en el país y sigue encarcelada y en paralelo desconocido. Y es verdad que Aung San Suu Kyi probablemente es la figura que más le suena a la gente, la habrán visto sobre todo en la época de 2015, finales de los 90 también, ha tenido como periodos de mucha visibilidad, especialmente cuando ganó el Nobel de la Paz, pero vamos a ver que su figura no es tan buena o no tiene bastantes sombras y es algo bastante interesante del país porque a través de esa figura podemos aprender mucho de Myanmar. Tenemos a otro Nobel de la Paz que luego acaba Regulinchi. Sí, no está el Nobel últimamente muy fuerte. No, la verdad que no. Aung San Suu Kyi tardó mucho en caer en el lado oscuro, pero al final acabó también. Sí, siempre se la reconocía como, además también desde un lado de grandes mujeres exponentes, de las grandes caras internacionales, ella siempre estaba ahí. De hecho, si buscáis una foto suya, vais a decir, esta señora. Sí. O sea que sí, pero en realidad, bueno, pues es una figura un poco oscura también. Sí, luego le fue Regulinchi. Que bueno, que es verdad, creo que también podemos empezar un poco porque habrá muchos oyentes, a lo mejor hablamos de Myanmar y dicen, joder, no tengo muy claro dónde está, ¿no? Entonces, es cierto que es un país que quizá cuesta bastante localizar en el mapa, por lo que sea, no es muy conocido. Entonces, vamos a partir un poco dónde está situado y sobre todo cuál es la importancia geopolítica que tiene Myanmar a nivel regional, que la tiene. Pues a ver, Myanmar es un país ubicado en el sudeste asiático, con su costa bañada por el Golfo de Bengala. Este golfo y por tanto Myanmar conectan el subcontinente indio con el sudeste asiático, un punto de paso crucial para las potencias del continente. Ahora aquí estamos proyectando un mapa que está muy chulo, que es precisamente la geopolítica de Myanmar, que además veréis el nombre también de Birmania, que ahora lo contamos. Porque el orden mundial es ese sitio en el que puedes encontrar mapas de la geopolítica de Myanmar. Sí, efectivamente. Somos ese tipo de gente. Somos ese tipo de gente. Por que eso de hecho, un atlas. De hecho, haciendo este episodio, decíamos, ¿tenemos un mapa de la geopolítica de Myanmar? Y buscamos y dijimos, efectivamente, tenemos un mapa de la geopolítica de Myanmar. Yo pregunté si teníamos uno físico y político y Álvaro me dijo, sí, es lo que está pidiendo todo España. Y dije, vale, llevas razón. Pero, no se aprieta, pero no ahoga, pero había un mapa geopolítico de Myanmar. Eso es. Entonces aquí veis todas pues la geografía, conflictos, dinámicas. Vamos a intentar volver a este mapa varias veces. Como siempre, dejamos todos los mapas y los enlaces en la descripción, ¿vale? Por si luego queréis bichear, si no lo podéis ver ahora en vídeo. Es que yo no puedo verla. Bueno, pues tú lo ves luego en casa. Eso es. Vemos que Myanmar tiene fronteras por el oeste con India y Bangladesh, por el norte con China y por el este con Laos y Tailandia. Es un vecindario nada sencillo, con grandes potencias de la región que proyectan poder hacia afuera y pugnan por áreas de influencia, rutas comerciales, recursos. Y además tenemos que tener en cuenta que Myanmar tiene todo esto. Especialmente interesante es su salida al mar, que permite a China acceder al Océano Índico sin necesidad de pasar por el famoso Estrecho de Malaca, por el que transcurre el 25% del comercio marítimo mundial y del que China
depende muchísimo. Es uno de estos grandes estrechos, grandes puntos de estrangulamiento Choke point. determinantes para el comercio, como puede ser, por ejemplo, otros de los que hemos hablado, como Bab el-Mandeb, el Canal de Suez, Justo. etc. De hecho, algún día habrá que hacer algo de los cuellos de botella. Bueno, yo creo que en YouTube tenemos algún vídeo. Sí, Son así, sí, los sí, estrechos sí. que más Puede importantes ser, del puede mundo, ser. sí. Lo dejamos en la descripción también. Sí, y luego a nivel interno ya no es simplemente geopolítico. Myanmar es un país, y es importante para entender el conflicto que se vive y las dinámicas en general, cuya orografía ha marcado mucho el pasado y el presente, porque en la zona central y sur del país, ahí se encuentra el valle del río Irrawaddy, que cruza el territorio de norte a sur, ¿vale? Divide un poco el país. Y para entender su importancia podíamos compararlo con otros ríos grandes a nivel internacional, como pueden ser el Nilo en Egipto, ¿no? O sea, tiene muchas tierras fértiles, son muy habitables. El delta también está expuesto a las crecidas de nivel del mar El por el campo. Irrawaddy es eso que estudias en el cole con el Ganges. Sí, sí, sí. el Y de Indo hecho, en el mapa se ve muy bien, El porque Mekong. ahí está señalado, en plan, como la mayoría va mar en ese delta del Irrawaddy, y también es una zona inundada y una zona inundable, y le pasa un poco lo que a Bangladesh, que toda esa zona tiene bastante riesgo a futuro. ¿Qué pasa? Que mientras tenemos esa zona central y fértil, la periferia del país está rodeada por grandes cadenas montañosas, entre las que destaca el extremo oriental del Himalaya, que toca la parte de Myanmar. ¿Qué pasa? Que estas zonas del país son muy inaccesibles y llegan a tener cotas de alturas de más de 5.000 metros. Imaginaos Claro, es un que conflicto en esa zona, ¿no? El Himalaya no es la Sierra de Guadarrama. Claro, bueno, efectivamente. Por no lo hay que credos, por lo que sea. Eso es, por lo No, que sea. pero la cuestión es que esta dinámica lo que acaba generando es una situación de centro-periferia a nivel interno, Claro. que es fundamental para entender Myanmar. Y veremos más adelante cómo los principales conflictos que ha habido a lo largo de la historia de Myanmar, el proceso de colonización, todo, ha estado muy marcado por esa idea del centro-periferia. Sí, que veremos que es como un wok Myanmar, como muy alto en la periferia y luego bajas hacia el centro, que es el Wok. valle. Eso es wok. Un wok, para cocinar, un wok. Ah, No woke. estaba dicho, ¿cómo? Myanmar, el país woke. No, Claro, he dicho, no no. entendía nada. Pero es lo que se ha cruzado en mi mente en ese momento. Y luego la capital de esta gente, ¿cuál es? Porque sí que recuerdo que hubo un lío hace poco de que cambian el nombre del país, mueven la capital. En fin, típico país que decide por un día mover la capital de sitio y, pues bueno, a ver la que lían. Efectivamente. La Junta Militar en el gobierno decidió cambiar en 2006 la capital desde Yangon, que había sido pues, la capital colonial británica de la antigua Birmania, ahora contamos todo esto, a la ciudad de Naypyidaw, que es una ciudad creada desde cero para albergar la nueva capital. Esto es algo que se ha hecho en otros países también. En pocos meses se trasladaron allí los edificios ministeriales y administrativos, el palacio presidencial, y se construyeron algunos bloques de vivienda para funcionarios y hoteles de lujo para los empresarios y diplomáticos internacionales. Prioridades. Lo esencial. Pero a día de hoy, Naypyidaw es prácticamente una ciudad fantasma con instalaciones gubernamentales megalómanas, infraestructuras bastante modernas para lo que es el resto del país. Lo curioso es que no hay una justificación oficial para este cambio, pero sí que hay varias teorías. Por un lado, podemos decir que es el punto medio entre las ciudades más importantes del país, Yangon y Mandalay. Por otro, Yangon es una ciudad muy densamente poblada, con poco espacio. Por eso buscaron un terreno no urbanizado en el que poder construir edificios gubernamentales y poder expandirse sin limitaciones. Y además construyeron una ciudad acorazada y diseñada para evitar que cualquier levantamiento llegue a edificios oficiales. También hay un motivo de seguridad y está más alejada de la costa precisamente para evitar ataques por el mar. Así que ese motivo defensivo parece bastante claro. Y aquí hay una fricada de los birmanos, y es que Sí, yo muchas sé. de las decisiones se basan en la astrología. Esto es la Sí. leyenda un poco que rodea la No, localización. leyenda no. Bueno, la localización. Claro, o sea, claro. La localización de esta nueva capital también está influida por la astrología y toda la tradición supersticiosa birmana. Pero, por ejemplo, el tema de los nombres de los niños y de la gente está muy marcada por eso. O sea, hay un campo de... Ahí preguntan mucho cuál es tu ascendente. Probablemente. En Birmania. Sí, a lo mejor, no sé, eso no tengo claro. Yo sé que influye y que hay gente que estudia la astrología birmana. Vale. Como Son- especialización. Sí, dentro es ese de- típico O sea- amigo, ese típico amigo que dice, yo me estoy especializando en O sea, las astrología chicas millennials y astrólogos birmanos. y los astrólogos birmanos se dan la mano, Se dan la mano. básicamente, Sí. preguntando Pero- sobre y el aparece una ascendente. nueva capital. O sea, es algo que- Preguntando sobre el Eso es. ascendente. Que ahí hay o sea, es una historia curiosa. O sea, por si a algún oyente le mola investigar sobre ello, que se meta a bichar sobre la astrología birmana. Sí, sí, es bastante curioso, pero luego efectivamente hay decisiones más racionales para Sí, sí, mover sí. la capital más allá de una astrología caprichosa. Pero bueno, la explicación de un Rangún, que es como quizás mucha gente conoce a lo que es Yangon,
sobrepoblado, que ya no cabe absolutamente más, la ha pasado a Egipto, la ha pasado a Yakarta, la ha pasado a, Sí. yo qué sé, Brasilia también. Bueno, Yakarta está moviendo la Borneo, la... Por eso. Porque se les hunde la ciudad. Sí. Claro, eso también influye, ¿no? Que de repente tengas una ciudad en el metro. Pero bueno, habéis dicho que Myanmar antes se llamaba Birmania, también es como lo conoce mucha gente, como lo conocemos los románticos, de hecho. Es verdad que en muchos medios de comunicación se sigue utilizando, ¿no? Como esa aclaración, ¿no? La antigua Birmania, tal. Sí. ¿Este cambio de dónde viene? ¿Por qué se produce? Pues a ver, históricamente la palabra Birmania siempre ha estado presente en los diferentes nombres del país, de alguna forma o Sí. de otra, perdón, pero es verdad que esta nomenclatura hacía referencia solo a la etnia Bamar, que es la etnia mayoritaria del territorio de Myanmar, ¿no? Este nombre también, además, era problemático porque fue el nombre usado por los colonos británicos, ya están ahí, Bueno, para referirse a esa provincia del imperio, ¿no? La Birmania británica. Por ello, en el 89, y en ese contexto de cambio de régimen militar, de transición, se optó por el nombre de la Unión de Myanmar con el fin de alejarse un poco de ese pasado colonial y también fomentar una nación, una idea de Estado-nación mucho más inclusivo con todas las etnias que conformaban el territorio. Pero hay que decir que este nombre tampoco contentó a todo el mundo, porque en realidad la palabra Myanmar también es idioma birmano y viene de la pronunciación original del nombre del país por parte de la población Bamar, por lo que podemos decir que en realidad Birmania y Myanmar son la misma palabra, pero en un registro lingüístico dicho de forma diferente. diferente, o sea, Claro, entonces bueno, no cambia tanto, como ¿no? India, Barat, India. Es el... Sí, un poco. Un poco sí. Por esa Entonces, idea. claro, a pesar de este intento de rebranding que hicieron los militares en ese momento, fue un cambio de cara al exterior más que un cambio real, y en realidad las minorías étnicas del país siguen siguen descontentas por este nombre. Claro, que en términos nominales se viene a significar lo mismo y el poder es el Que mismo. tú solo puedes que- llamar al país de una manera diferente, pero si la dinámica de poder es la misma, es como, pues gracias. Claro. Sí, en vez de un nombre de origen colonial, pues le pongo el mismo nombre, pero con un nombre oriundo. Es como entonces. Turquille, Claro. ¿sabes? Claro, pues ok, al final. Luego también habéis hablado de minorías étnicas. Tenemos esos Bamar mayoritarios, pero luego hay mucha gentecilla por ahí de distintos grupos étnicos. Pues sí que hay gentecilla, sí, porque en Myanmar existen 135 etnias Ostras. reconocidas oficialmente por la Ley de Ciudadanía del 82, aunque existen algunas más no reconocidas oficialmente por considerarse etnias extranjeras, entre comillas, o venidas de fuera. La etnia mayoritaria, como decíamos antes, es la Bamar, que representa el 68% de la población y se concentra fundamentalmente en el centro y sur del país, en ese valle del Irrawaddy, ¿no? Claro. Y en la periferia montañosa se extienden las otras tantas minorías étnicas como los San, que son el 9%, Karen el 7%, Rakhine el 4%, los Mon el 2%. Entonces, con este crisol de etnias os podréis imaginar que la gobernabilidad de este país nunca ha sido una tarea fácil. Y la cantidad de sensibilidades, idiomas y culturas que convergen en Myanmar ha hecho que casi en cualquier momento de su historia uno o varios grupos étnicos estuvieran en guerra con el gobierno central o entre ellos. Y el único denominador común de todos estos grupos es la religión que profesan, que es el Justo. budismo. Porque cerca del 90% de la población es budista. Además profesan el budismo Theravada, que es la rama más conservadora Sí. de esta religión. Entonces esto hace que Myanmar sea uno de los países más budistas, con más budistas del mundo. Lo veremos también más adelante en detalle, pero la religión es un elemento troncal identitario muy fuerte en la sociedad birmana. La historia del budismo es una bestialidad, ¿eh? Vamos a prometer un episodio del budismo. Yo lo haría porque los budistas... Antes tenemos que hacer el del zoroastrismo. No, los budistas han sido Yo te haría unos antes ahí. bestias... Hay un lobby del Bueno, zoroastrismo pues por aquí. muy bien, pero el de los budistas, o sea, porque los budistas van Golpe así de estado. de jiji jaja Luego lo veremos. y han sido unos animales, ¿eh? Sí, no, el budismo también es interesantísimo. Luego veremos que si los budistas tienen que partir alguna pierna o quemar una aldea, lo Sí, hacen por eso. sin ningún problema, claro. Pero sí, al final, claro, la construcción, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La construcción de un Estado-nación en un popurrí multiétnico donde solo tienes quizá el budismo como amalgama, pues es bastante complicado. Eso te deriva en Sí. estados frágiles, conflictos y demás. Y ahora mismo, en Myanmar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lleva el país 5 años metido en una guerra civil? Pues a ver, aquí hay una cosa y le pasa como a muchos ex colonias,
decirlo, además sudeste asiático tenemos varios. Igual le pasa similar a Tailandia, también podemos hacer una paralelismo. Tailandia no fue colonia, precisamente, pero yo que sé, Camboya, Laos, Vietnam. No me voy a tanto a colonia, sino a dinámica del poder que tiene el ejército dentro de estos estados. Sí, por ejemplo, en Tailandia lo contamos. En el capi de Tailandia lo contamos, que no era una colonia como tal, pero el ejército se consiguió ser central en el garante de la estabilidad y demás. Al final lo que vemos es que en Myanmar, a lo largo de su historia, siempre se ha visto muy marcada toda la historia reciente por el peso que tiene el ejército, que se le conoce como el Tatmadaw, ¿vale? Para quien lo quiera buscar, con W al final. Y al final tiene mucha presencia en la vida política del país y ahora pues también. ¿Qué pasa? Que desde del 2015 al 21, ahí Myanmar vivió por primera vez en mucho tiempo una pequeña ventana democrática, se celebraron estas elecciones más o menos libres, concurrieron bastantes partidos políticos, el ejército estaba decidiendo dar ese paso para también combatir un aislamiento internacional muy fuerte que sufría el país y calmar un poco esas voces de disidentes, porque al final, oye, tú puedes tener un control del país, pero eso no quita que haya tensiones. Yo recuerdo un viaje de Obama al país, en plan, vamos a abrir esto y tal, como un poco de reconocimiento internacional y para apuntalar la democracia. Justo, o sea, ahí hubo mucha presión por parte de Estados Unidos, luego lo veremos por el interés que tenían en Myanmar, en su lucha con China. La cuestión es que el resultado de esas elecciones no fue del agrado de los militares. En los primeros comicios del 2015, la Liga Nacional para la Democracia, que hablaremos de ellas como LND, que es el principal partido opositor, que estaba liderado por Aung San Suu Kyi, que ya luego iremos con ella, estos vencieron al partido de los militares por bastante margen. Aung San Suu Kyi, además, es una figura, era y sigue siéndolo, con mucho tirón político, porque lo vamos también a abordar, es la hija de un histórico líder militar, padre de la nación, Aung San, que además logró esa independencia en Myanmar del Reino Unido. Entonces, tiene mucho peso. Que, de hecho, como curiosidad, Aung San, el padre de Aung San Suu Kyi, fue el fundador de estas Fuerzas Armadas birmanas, el Tatmadaw, que ahora están rivalizando con su propia hija y la tienen presa. O sea, es como un giro de estos históricos que dicen, mira... Succession. Sí, totalmente. Entonces, tras un primer gobierno del LND, a finales del 2020 se celebraron unas nuevas elecciones en las que ganó de nuevo el partido de Aung San Suu Kyi, ampliando su mayoría. Los militares temían que en ese punto que otro gobierno del LND supusiera un mayor recorte de su poder, y tras varias denuncias de fraude electoral, en 1 de febrero de 2021 dieron un golpe de Estado y arrestan a Aung San Suu Kyi y a los principales líderes políticos del país. Justo. Y aquí es donde se da este momento tan surrealista de la monitora de aeróbic haciendo streaming enfrente del Parlamento de la capital y pues detrás todo el golpe. Fue viralísimo. En medio de la pandemia, qué tiempos. Sí, es verdad, que lo hacía con mascarilla, además. Sí. Se juntaban muchas cosas. Estamos un poco sobreestimulados. De hecho, luego veremos que eso también influyó mucho. Claro. Sí, yo recuerdo eso, que fue muy un golpe de Estado muy de TikTok. Yo no tengo TikTok de eso para la chavala, pero bueno, hubo mucho meme con eso. ¿Cómo se tomó la población de Myanmar este golpe de Estado? No sé si también reaccionó el mundo. Claro, es lo que decíamos, la pandemia, no sé si el mundo estaba como para reaccionar a un golpe de Estado en Myanmar. A ver, pues el mundo rechazó casi al unísono el golpe de Estado e instaron al ejército a que aceptase los resultados de las urnas, pero la realidad es que, pues como decimos, la pandemia era lo que se llevaba en ese momento toda la atención y la situación de muchos países occidentales era muy delicada como para estar con la antena puesta en lo que sucedía en la otra punta del mundo, deeply ¿no? concerned, a lo claro, mejor, we are deeply concerned y a conseguir mascarillas, justo. Básicamente. Estábamos un poco en esas. Resultó curioso el vídeo de la monitora de aeróbic, pero el tema enseguida quedó en un segundo plano, se quedó más en eso, en el meme, ¿no? Pero en Myanmar la sociedad civil se negaba a volver al régimen militar y comenzó a surgir un movimiento de resistencia pacífico en las calles encabezado por estudiantes, que esto pasa mucho. Sí. Además, esta oposición surgió en el contexto de lo que algunos analistas llaman las primaveras asiáticas, haciendo un paralelismo con la idea de las primaveras árabes, aunque es un término bastante discutido, la verdad, que fueron una serie de protestas en diferentes países asiáticos que pedían a sus gobiernos reformas y más democracia. Tenemos las protestas de Hong Kong, que seguro que muchos oyentes se acuerdan. La revolución de los paraguas. La revolución de los paraguas, Tailandia, Taiwán, Sri Lanka. Empezó a haber un movimiento civil bastante importante. En Myanmar, las manifestaciones por la democracia fueron duramente reprimidas por el ejército y para el segundo mes de movilizaciones se contabilizaron hasta 500 fallecidos y miles de detenidos por la Junta. Además, pues bueno, lo típico en estas situaciones, ¿no? El acceso a Internet y las telecomunicaciones se vieron seriamente
seriamente afectadas para evitar la organización de estos grupos y, bueno, varias minorías étnicas enseguida tomaron las armas para hacer frente a los militares que estaban en el centro. Empezaron a organizarse pues milicias. Claro, vieron que se estaba cerrando la ventana democrática y, de hecho, 3 meses después del golpe, ahí se fundó el Gobierno de Unidad Nacional en el exilio y también, lo que es más importante para lo que vivimos ahora en Myanmar, el brazo armado en el país, que es la Fuerza de Defensa Popular. ¿Y qué pasa? Que la Fuerza de Defensa Popular creció, pero de manera exponencial, desde que se empezó a formar, y a los 8.000 efectivos con los que contaba en un comienzo, poco a poco se le fueron sumando estudiantes, trabajadores de todo el país, distintas etnias, y llegaron a tener en el año pasado se calcula, se estima, esto son estimaciones, alrededor de 65.000, 62.000 miembros activos. Es una locura. Pensamos que al final has creado un ejército de resistencia popular en Myanmar. Claro. Y es verdad que, además, lo que parecía al principio, y es lo interesante del conflicto birmano actual, es que, pues yo qué sé, cuando empezó yo recuerdo que era, oye, pues, o sea, hay un ejército militar organizado, no va a tener... Era un ejército grande, además, claro, el porque birmano. Claro, yo recuerdo cuando empezó que era como, no van a tener mucho problema en acabar con estas milicias guerrilleras, que están más muy fragmentadas, es un país con una orografía muy difícil, mucha división étnica, pero lo que hemos ido viendo con el paso del tiempo es que no ha sido así, que los grupos étnicos han mostrado mucha cooperación entre ellos, que de hecho casi todos se han adscrito a esta Fuerza de Defensa Popular, han creado un frente común contra la Junta, y por eso, de hecho, algunos analistas ya están discutiendo que se trate de una guerra civil en un sentido estricto de la palabra, y que a lo mejor deberíamos hablar de una sublevación civil contra el ejército dentro de Myanmar, que ya no es algo de 4 tíos pegando tiros, que es que el país está... Sí, que no es una insurgencia, que es... Claro, está organizado, unidos, exactamente. Claro, y buscan apoyos externos y demás. Y de hecho, esto creo que fue hace, no sé si un año o 2, que hubo bastantes avances de los grupos rebeldes que dijeron, bueno, oye, a lo mejor esto, de nuevo, no queda circunscrito a la periferia, sino que a lo mejor consiguen avanzar hacia el valle. Creo que luego se ha estancado más. Sí, eso luego lo podemos comentar. Pero hubo un momento de decir, ojo con Myanmar, que a lo mejor también han innovado muchísimo el uso de drones, o sea, el tema de la guerra de Myanmar es también para observarlo, al igual que pasa con otras como Sudán, Libia y demás, como las nuevas formas de conflicto pues evolucionan. Y esto, por ejemplo, también se dice que es otra guerra de TikTok, porque lo retransmiten, ¿sabes? Hay mucho... Entonces, también un poco por centrar el tiro, y que así cualquier oyente se sitúe mejor, ¿cuáles podríamos decir que son los grupos que están participando en este conflicto? Sí, porque ha salido mucho nombre y tal, y así puede ser un poco lío. Hay 3 bandos principales, ¿vale? La Junta Militar o Tatmadaw, que es el ejército, que es el que ha ostentado el poder durante mucho tiempo en Myanmar, que de hecho no se puede entender el Estado birmano sin el Tatmadaw. Es un Estado militar, claro, Myanmar. Que estos son los que dieron el golpe en el 21, controlan esa zona del valle del Irrawaddy, que es el que hemos mencionado antes, que llega hasta el sur del país. Tienen alrededor de 350.000 efectivos, o sea, es un ejército grande. Sí, en condiciones. Es verdad que las bajas en combate están siendo muy altas, las deserciones también, pero, y ahí tenemos que señalarlo, poseen aviación, equipamiento pesado, eso les da una ventaja estratégica, aunque, como hemos dicho, las milicias, o sea, las fuerzas de resistencia, ese gobierno de unidad popular y su brazo armado están consiguiendo capacidades para hacer frente, ¿no? Luego el segundo grupo es el gobierno de unidad nacional, que es el NUG, y está compuesta por los candidatos que salieron electos en las elecciones del 21 y que cuenta con ese brazo armado de las Fuerzas de Defensa Popular, ¿vale? Que ahí tienen sobre todo en sus filas civiles de distintas etnias del país. Y es verdad que también hay minorías, hay grupos de minorías étnicas que se han adscrito a este frente, aunque estaban luchando por su cuenta, para generar pues una unidad un frente contra... común, ¿no? Claro. Ahora mismo hay 65.000, entre 65.000, 100.000 soldados voluntarios. Hay unos que son, por supuesto, están mucho más afianzados en el núcleo de esta Fuerza de Defensa Popular. Y al final, la ventaja que tienen esto, como en cualquier guerra de guerrillas, es el conocimiento del terreno, de esas zonas montañosas, tan rurales, y han aplicado una guerra de guerrillas con armamento del siglo XXI, ¿no? Y luego tenemos un tercer grupo, una amalgama, que serían grupos insurgentes, y es lo que os decía, que algunos se van escribiendo, otros salen. Es, no sé, un número de grupos étnicos muy alto, vienen de ese frente de unidad, son tantos que al final es muy difícil manejar las cifras de cuántos podrían ser, pero
En general, lo que podemos decir es que la resistencia a la Junta se caracteriza en estos grupos por ser muy fragmentada. Y el cambio de liderazgo en uno de ellos puede hacer que rápidamente se unan a esas fuerzas de defensa popular. Pero ahí dejaríamos como un poco cajón desastre en el que hay grupos étnicos que luchan por proteger sus territorios. Sí, es como otros, básicamente. Sí. Es la, pero los la gordos categoría son estadística. las fuerzas de defensa popular y el Tatmadaw. Claro, que es como los dos grandes bandos de esta guerra civil. ¿Y cómo ha ido evolucionando en estos 5 años? No sé ahora mismo cómo podríamos decir que se encuentra el mapa o la situación en el país. Pues a ver, lo hemos adelantado un poquito antes, pero en la actualidad la Junta Militar tan solo controla, según un estudio realizado por la BBC, el 24-25% del territorio nacional, mientras que la resistencia ocupa el 42%. O sea, el resto del territorio se encuentra en disputa. Aunque la Junta sigue controlando las ciudades más importantes del país, pues las zonas urbanas controla el 59%, y los nodos de comunicación, los rebeldes sobre todo controlan la zona rural y montañosa, Claro. pues donde es más inaccesible y donde es más difícil llegar a controlar de manera efectiva un territorio. No, y que a lo mejor a la Junta es como, mira, esa montaña me da igual, yo Sí. quiero controlar Rangún o Pues lo como que sea. lo que hablábamos de Sudán, estos países, Claro, o Mali, claro. que no tienes que controlar todo el territorio, controlar los principales puntos Eso estratégicos. es, y las comunicaciones, que Claro. es lo importante. Claro. La guerra por parte de la resistencia enseguida derivó en una guerra de guerrillas y es sorprendente ver pues, lo que adelantaba Edu, ¿no? Cómo se han ido sofisticando. Ahora emplean drones de uso comercial, modificados con explosivos o para ubicar las posiciones enemigas. También ha surgido un fenómeno que es los llamados watermelons, que son espías infiltrados en el ejército, y este nombre viene de que por fuera aparentan ser verdes, que es el color de la Junta, pero en el interior son rojos, que es como el color de la resistencia. Bueno. Y bueno, tiene su... Está bien tirado. Está bien tirado. Los captan por redes sociales prometiéndoles una vía de escape segura del ejército y el perdón por todos los actos cometidos en combate. Claro, si esto relacionamos con la idea de las deserciones, que ya en general el ejército birmano, pues ahí debe haber muy malas condiciones, muy mala tensión, pues en Sí, fin. a mí o sea, no sé, no conozco mucho el ejército birmano, lo reconozco, pero me recordaba un poco la situación posible o quizá paralelismo con el afgano, que al final sí, muy grande, mucho efectivo. Bueno, sí, pero es distinto. luego la capacidad combativa al final se basa mucho en la moral o Sí, en pero- el apoyo que tú recibes. Si te encuentras aislado, a lo O mejor sea, te rindes. es diferente porque es verdad que el ejército Es difícil birmano ser tiene una peor que el afgano. No, y que Tatmadaw tiene una historia, ya podemos decir, no larga, si larga, pues son décadas de afianzado en el poder. Sí, que no es un se ha ejército que sale de la construido nada. cero Ya. O sea, en eso es más, que hubo gente, incluso dentro del ejército, que vio una oportunidad de democracia en Myanmar, pero que se encuentra en esa dicotomía, uno, por la vinculación étnica, Claro. y luego también por una vinculación de cargo y de que tienes que pagar la hipoteca, ¿sabes? Sí, que hay que comer. Entonces, claro, esas disidencias también pues, son las disidencias fruto de una guerra civil. De Claro. una guerra civil en la que probablemente hay gente dentro del Tatmadaw que no está de acuerdo con no abrir democráticamente el país, ¿no? Claro. Eso es. En el conflicto sea muy claro esta dinámica centro-periferia propiciada por esta geografía, tal y como hemos dicho antes, y a día de hoy la Junta pues, controla principalmente lo que es la zona del Valle Sur, donde está la capital, las ciudades más importantes, y la resistencia sigue controlando la periferia, ¿no? Estas zonas montañosas y gran parte de las fronteras de los países colindantes, que todo esto también es interesante, no tanto a nivel de control de las zonas aisladas, pero oye, controlas las fronteras. Eso luego Sí, veremos sí. que influye mucho. No solo es tener la gran urbe con los grandes centros económicos. Justo. Sí, totalmente. Pero bueno, al final si la Junta controla básicamente los sitios donde hay pasta, pues claro, tiene muchos más recursos para movilizar en el conflicto. Lo que pasaba en Siria. Sí, Lo que pasaba en Siria con Assad, y por eso yo recuerdo que el año pasado hablamos de que se podía producir en Myanmar, que uno de los grandes riesgos que ven todos es que tengamos un Siria, que de repente Sí. los rebeldes empiecen a avanzar y el ejército haga una espantada y... ¿sabes? Sí. De hecho, ahí sería un paralelismo mejor. Con El Siria. ejército sirio que Sí. tenían y el, Sí. y el Tatmadaw también tiene esa relación, pero que de repente se cansen y digan, mira, es que yo estoy cansado de luchar, se acabó. Sí. Desde luego parece que este conflicto no es nuevo, no es de ahora. Así que creo que es útil e interesante también acudir, como siempre hacemos, un poco a la historia para entender básicamente cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Edu, ¿de dónde podríamos decir que surge Myanmar? De nuevo, Myanmar, antigua Birmania, y sobre todo, cómo se consigue unir, aunque sea en apariencia, a un país con semejante batiburrillo étnico. Ponemos musiquita de los teleñecos, el videojuego de los teleñecos de historia. ¿Te acuerdas uno de piratas? No. Pues, no sé. No. Yo jugaba en el ordenador. Bueno, Vale.
Ahí se queda. Del Tezar, si queréis. Vale, sí. Más fácil, sabía yo Fernando le iba a pillar. Básicamente, los primeros asentamientos de comunidades en este territorio datan de 500 años antes de Cristo, se producen además en ese creciente fértil del río Sí. Irrawaddy, pero es verdad que no será hasta ya el siglo XI cuando veamos algo similar y unificado a lo que nos puede recordar, hay paralelismos un poco con el Myanmar actual, ¿no? Ahí se trata del el reino de Pagán, esto es muy como Vietnam y Tailandia, Sí. había distintos reinos y fueron poco a poco siendo la simiente de esos estados, ¿no? El reino de Pagán unificó a todas esas comunidades bajo ese dominio de la etnia Bamar, con su lengua, su cultura, y además introdujo su religión, que es ese budismo Theravada Vale. que ha mencionado Alba, ¿no? Y un elemento fundamental de la cultura Bamar, y que es uno de los símbolos nacionales de Myanmar, es ese budismo. Por eso yo decía que molaría tocar el tema del budismo y cómo se articula en el sudeste asiático. En ese periodo, el monarca Anahuarata, perdón. Sí, por si había confusión. A lo por si mejor habían alguien los lo quiere. oyentes. No, pero joder, estas cosas hay que decirlas bien. Este hombre lo que propició, o sea, que fue el que estuvo detrás de toda esta unificación, al final facilitó que se construyera una identidad nacional también alrededor de su figura, porque además fue el que estableció su capital en la ciudad de Bagan, que esa ciudad vivió un desarrollo artístico, demográfico, cultural sin precedentes en toda esa zona. Digamos que fue un poco el que potenció que toda la cultura Bamar se fuera articulando alrededor de una entidad política, ¿no? De hecho, ese reino se le conoce como el reino del constructor de templos, y es que esta ciudad llegó a tener más de 10.000 edificios religiosos, de los que hoy en día en Myanmar han sobrevivido 2.000, no está mal, la Está bien, verdad, está bien. 20% para todo lo que ha pasado Que al son país. una barbaridad. Sí, sí, sí. 2000 Sí, templos. pero esto te pasa como en Camboya, en Tailandia también, es decir, eran culturas que construían miles y miles. También hay que pensar, ojo, un templo no es Santa Sofía, tenías unos muy grandes y luego otros templos, también varían mucho los tamaños. Claro, como una iglesia románica de Soria. Sí, pues a lo mejor es eso, pero al final son 10.000, es verdad que no son pocos. Sí. Entonces tenemos aquí a Anahuarta, el constructor del consenso. ¿Por qué les da por construir tantos templos? O sea, ¿era una forma también como de budistificar a la población? O no sé. Pues sí, porque al final la creencia budista del momento aseguraba que la construcción de templos religiosos era un acto de mérito que garantizaba una mejor reencarnación después de la muerte. Entonces, bueno, una forma de comprar Ganar puntos. de ganar puntos de cara a la reencarnación, pues Claro. oye, te construyes Eran un templo, los ¿no? sabios de la reencarnación. Claro. Pero la excesiva dedicación de recursos a la construcción de templos y las invasiones mongolas del norte me hace mucha gracia porque los mongoles o las invasiones mongolas siempre aparecen en Buah, es distintos que- países que hemos visto. Mm. Otro tema que en algún momento tendremos que tratar, supongo. Sería la Las leche. invasiones mongolas. Las No, pero invasiones sería muy mongolas. guay hablar de Mongolia. Sí. Sí. Como país, O sea, aquí si os escucháis pues el episodio de Japón, etcétera, es que llegaréis también a Sí, siempre aparecen a un los punto de mongoles esto. invadiendo en algún punto. Sí, rollo como es- en Mulan. Claro. No, y entonces, claro, estas invasiones hicieron que el reino se fragmentara 2 siglos después. Entró en una época similar a la que vivieron otros países de la región, como ya hemos mencionado Tailandia, y reinos que se peleaban entre sí. El ganador pues volvía a unificar el territorio, se expande por la región para luego volverse a romper en varios pedazos, Claro. y así tendencias sucesivas. Y esta dinámica perduró hasta el siglo XIX, cuando, para sorpresa de nadie, llegaron nuestros amigos los británicos Bueno. ahí a colonizar, que eran los que Sí, más eran faltaban. británicos, Claro, holandeses, claro. franceses, portugueses, uno de los... Eso es. Pues llegó esta gente que llevaban ya décadas con sus campañas por el subcontinente indio, pero en 1824 entraron en el territorio del Tercer Imperio Birmano y tras 3 décadas de guerras anglo-birmanas, los ingleses hicieron con el territorio completo de Birmania en 1885 y la insertaron como una provincia más de la India británica, que era como su gran... La joya. la claro. joya colonial. El virreinato, claro. Y además de ampliar el imperio, o sea, no sé si esto era un poco colección de sitios random, pero ¿qué buscaban los británicos en Birmania que Pues se les había perdido? Aquí nos va a sonar bastante porque es verdad que los británicos, o sea, hay varios motivos, ¿vale? Uno de ellos, los británicos utilizaron mucho y lo tocamos cuando hicimos, creo que fue el capi de Afganistán, si no estoy equivocado, esa idea de los estados, no, el de Asia Central. Ya te iba a Que decir, no hemos hablamos hecho de- una, de- digo, no hemos no, hecho una, claro, yo una recuerdo capi de tocar Afganistán. el de la idea de los estados tapón Sí.
sí. que utilizaron los británicos alrededor de la India, que era la joya de la corona del Claro, imperio. porque era la idea del gran juego para que no pasasen los rusos. Claro, y todo en esto. ese caso con los rusos, en este caso con los franceses, porque estaban avanzando en la región. Al final, si lo pensáis, Sí, Indochina, Francia tiraba por Indochina, estaba dominando toda esa zona y justo Birmania quedaba en esa intersección entre el subcontinente indio y la Indochina francesa, ¿no? Entonces, ambas potencias rodeaban Birmania en una suerte de efecto pinza que ahí los británicos supieron aprovechar y crear ese estado tapón. Claro. Y además, en aquel momento, Birmania también era el mayor productor de arroz del mundo y además poseía algunos de los recursos clave como el petróleo. Luego también teníamos madera de teca, el famoso opio en Myanmar es fundamental. Los británicos además se sirvieron de ese opio, que ya lo contamos, para financiar sus guerras del opio contra la China imperial. Entonces, Myanmar, Birmania, jugó un papel muy importante en la proyección colonial británica. Y luego está el tema de que tú desde controlabas ese estrecho de ese Golfo de Bengala y podías también presionar a esas rutas comerciales que venían de controlar todo Indonesia, que es ese tema que está pendiente hasta que me dejéis, pues me traje atrezzo de allí y lo tengo en Indonesia. casa guardado. Tiene el gorrito. No lo puedo decir. Bueno, pues nada, sorpresa para el nuevo estudio. Eduardo quiere hablar de sus vacaciones. Sí. Claro, Eduardo quiere hablar de su luna de miel. Otro y no de sus puede ser. subtramas, Sí, claro. que son los viajes de Eduardo. Ahora saldrá básicamente. como todo un grupo de oyentes en defensa de Eduardo de queremos que habléis de Indonesia. Pues va a haber una guerra civil en los comentarios con los zoroastristas. Hombre, que se zoroastrianos, manifiesten. ¿Qué más queréis bien. que hagamos antes, el zoroastrismo O o Indonesia. Indonesia? También Claro. pensemos, La queridos lucha final, oyentes, que Eduardo básicamente. se tiene que ir con 20 seguidores de la comunidad de Turquía y puede tardar un poco en tener el capítulo, que tenemos que preparar otras Mira, cosas. ahora recoge cable. Claro. Primero tira la piedra y luego esconde la mano. Bueno, y en ese contexto de las guerras del opio, recordemos, finales del siglo XIX, Reino Unido conseguía, con ese control de Birmania, cercar todavía más a China y, bueno, pues lo que decía Eduardo, ¿no? Privarle esas rutas comerciales a China y otras potencias en el Golfo de Bengala y afianzar su hegemonía. Imperio británico, era victoriana, etcétera, etcétera. Y luego también conectar con esa otra joya que tenía en Asia-Pacífico, como era Singapur. ¿Cómo fue ese gobierno británico de Birmania? ¿Benévolo? ¿Cabroncete? ¿Qué? Pues el régimen colonial fue, como en otros casos, bastante cruel Bueno. con la población local. Porque a pesar de que el Reino Unido ya había abolido la esclavitud años atrás, la realidad laboral de los birmanos era de explotación absoluta, especialmente en las plantaciones de arroz y de madera de teca. Los británicos destronaron a la monarquía birmana y también apartaron del Estado a los altos cargos de la jerarquía budista, relegando la religión al ámbito privado. De este modo, se cargaron de un plumazo las dos patas que hasta el momento habían regido la vida política de Birmania. Aquí el escritor británico George Orwell fue de hecho policía durante 5 verdad. años en la Birmania británica y publicó un libro que se llama Los días de Birmania, que es una novela que está basada en sus propias experiencias y que ilustra muy bien el ambiente de corrupción total y de territorio sin ley que se vivía en la colonia, ¿no? O sea, también hay literatura de... Igual tenemos más en mente literatura de la época colonial británica en India, pero también la hay en Birmania. Y hay una recopilación de todos los ensayos de Orwell, y eso que yo me la leí en la pandemia, y está muy bien porque él a lo largo de toda su vida hace mucha referencia a lo que vivió en Birmania y los abusos que presenció, como que tomó mucha conciencia de ese abuso del No poder nació allí colonial. en un sitio raro, Orwell. No me O acuerdo. sea, como yo Orwell piensas que ha nacido pues, en Birmingham, pero yo creo que nació No en lo un sé. sitio No, de estos ahí ya random del me Imperio pillas Británico. completamente. Ahora lo bicheamos. También es verdad que aunque la administración de Birmania es verdad que se llevaba a cabo a través de la India, los británicos ya intuyeron entonces que había unas dinámicas muy claras de poder entre el centro de Birmania y la periferia, donde se agrupaban, lo que hemos mencionado antes, todas esas minorías étnicas. Y además ellos eran plenamente conscientes de que había una relación muy compleja entre las etnias. ¿Por qué? Porque ya habían enfrentado algunos levantamientos de esos grupos. Entonces, lo que hicieron los británicos, y esto influyó mucho en la Birmania posterior, fue establecer una administración separada en lo que llamaban la Birmania ministerial y las áreas fronterizas. De nuevo vemos, y esto pasó en muchos territorios coloniales, cómo las políticas de administración y de gestión que establecieron las potencias coloniales acabaron marcando y han seguido marcando a todos esos territorios. Y esto te funciona desde Nigeria al Congo belga, a
toda esa Que es zona. como con ¿no? la gente con la que podemos trabajar y luego los que ya damos por perdidos, pues que se queden por ahí en la montaña. Claro, entonces la Birmania ministerial abarcaba esa zona central, Claro. el sur del territorio, básicamente el valle del Irrawaddy. Lo que era aprovechable en términos Exactamente, coloniales. ¿no? Tenías recursos, se podían explotar de manera sencilla, Claro. el transporte hacia el Golfo de Bengala era más fácil. Por eso, al final, la mayoría de inversiones de los ingleses fueron dirigidas a esa zona que era el núcleo de poder. Y mientras las áreas fronterizas eran esas regiones montañosas que estaban habitadas por minorías como los Shan, los Kachin, tenían una administración especial por parte de los británicos, un control menos férreo, mayor respeto a las autonomías. Claro. Entonces, como que al final también esas zonas fueron construyendo unas identidades propias frente a ese centro. Y de hecho, algunas de ellas, como por ejemplo los Kachin, hicieron bastante buenas relaciones con los británicos porque estas etnias también, de alguna forma, veían a los británicos como una vía para acabar con la supremacía bamar en el país. Y de hecho llegaron a apoyar en algunas ocasiones al ejército invasor en esas guerras anglo-birmanas. Es decir, no pensemos que existía ese concepto de Estado-Nación unido, sino que internamente pues algunas etnias dijeron, pues estos ingleses no vienen tan mal, Sí, que llevo me dan siglos autonomía. sometido. Claro, si me dan autonomía respecto a los bamar, pues oye, es lo mejor en lo que he estado en siglos. Pero no hay que enfatizar esto para que los oyentes digan, ojo, que esto no es monolítico. Claro, Eso es. claro. Nació en India, por cierto, George Orwell. Eso. Que lo he Lo has mirado mirado bien. ahora, sí. Pero entiendo, claro, que no les tendrían en palmitas a toda esta gente, ¿no? Que al final, de nuevo, un régimen colonial, hay lentejas. O sea, sabemos qué es lo que toca. Claro, bueno, no los tenían en palmitas, desde luego que no, pero esa diferenciación hace que los que ya hacen los británicos ya demuestra que incluso una potencia colonial se da cuenta de esa dinámica centro-periferia de la que hemos hablado durante todo el episodio. Y de hecho, esta administración separada lo que hizo fue ahondar aún más en las disfuncionalidades del Estado birmano. A principios del siglo XX comenzaron a surgir los primeros movimientos nacionalistas y comunistas en el país, acorde a toda la tendencia global. Sí. Los hijos de las élites locales habían empezado a acudir a los colegios abiertos por los británicos o incluso iban a estudiar en el extranjero, y allí se habían empapado de estas ideas y articularon políticamente ese sentimiento de descontento y de desafección de los birmanos con la colonia. Entre estos referentes nacionalistas se encontraba el joven Aung San, que era un líder estudiantil y sindical que organizaba huelgas en la Universidad de Yangon. Junto con varios compañeros fundó el Ejército Independiente Birmano, el germen de lo que posteriormente sería el Tatmadaw. Y ojo al girito, porque en un primer momento estos jóvenes nacionalistas se aliaron con Japón y se exiliaron allí para recibir formación militar. En ese momento el país nipón se encontraba en pleno proceso expansionista por toda Asia, Claro. conexión con los episodios de Japón. Y los birmanos les pidieron ayuda para liberarse de los británicos. Y de hecho, en 1942 los japoneses lograron hacerse con el territorio y crear por 3 años un gobierno títere bajo el mando militar japonés. Esta gente también sufrió el imperialismo japonés, Esto ¿no? lo hablamos también en Tailandia, creo que lo hablamos Y también en Indonesia, ya os digo Camboya, yo, cuando lo haga va a ser igual. claro, en Vietnam, que es como los japoneses, pues Bueno, los es que- vemos como libertadores de la opresión británica Es o que colonial. muchos movimientos nacionalistas asiáticos, o sea, los japoneses usaban el panasianismo para ello. Sí, y lo que le sí, interesaba a Japón aquí era el petróleo de... Claro, los mismos de recursos hecho, que sacaban los británicos, pues para muchísima peña, Indonesia, porque de los territorios de la zona Ya va estuvieron Eduardo de currando Indonesia, claro. en Birmania. Indonesios. Indonesios, muchísimos, se los mandaron allá a luchar. Ah, pues Pues, mira, sí. el Erasmus asiático. Entonces, claro, entiendo que toda esta gente, o Aung San en este caso, y el nacionalismo birmano, se empezó a arrimar un poco al fuego que más calentaba en ese momento. Si Japón me echaba a los británicos, pues voy con los japoneses. Pero aquí lo interesante es un poco que entendamos cuáles eran las ideas que configuran este movimiento, porque has hablado de líder estudiantil, pero luego también hay un sentimiento nacionalista muy fuerte. Entonces, no sé si aquí hay un poco popurrí de ideas que hay que aterrizar. Y en cierto sentido es muy bonito estudiar el nacionalismo de los distintos países de esta zona por cómo se van conformando. O sea, en este tiempo, al final, en Birmania, el movimiento nacionalista había sido, por un lado, influido por los grupos socialistas y comunistas, y lo que hicieron fue fundar un frente común entre los nacionalistas y los socialistas llamado la Liga Antifascista para la Libertad del Pueblo. Vale. Digamos que todos tenemos un enemigo a batir, que es la potencia colonial, y nos unimos, ¿no? Se aproximaban
en cierto sentido, las ideas marxistas, pero desde el antiimperialismo y también desde el nacionalismo. ¿Qué pasa? Que este movimiento, que ahí Aung San era el presidente, fue el encargado de ganar la guerra y también de negociar posteriormente la independencia definitiva del Reino Unido. Y en el 47, a unos meses de declarar ya formalmente la independencia de Birmania, Aung San y 6 de sus ministros fueron asesinados por rivales políticos mientras estaban en una reunión. ¿Qué pasa? Les hicieron un Gandhi. Sí, en cierto sentido sí. Y esto convirtió a Aung San en un símbolo, en un mártir de esa independencia birmana, del nacionalismo birmano. Ni gobernó ni llegó a haber una Birmania independiente. Bueno, y de hecho con el caso de los japoneses, que se nos ha colgado antes, al final cuando ven que los japoneses no cumplen sus promesas, también el ejército de Aung San acaba apoyando a los británicos de nuevo para expulsar a los japoneses. Entonces es primero me arrimo a los japoneses me traicionan, me arrimo a los británicos para expulsar a los japoneses y luego ya les pido cosas. Fundo el Frente Común junto con los marxistas para poder echarlos del todo y en el proceso me matan y me quedo como al final los movimientos nacionalistas de estas regiones, o sea, no puedes decir eras pro japonés, o sea, sinceramente eran pro nacional e independencia. Y sí, te arrimabas a chaqueta claro, a quien más te fuera prometiendo eso. Y además habías tenido lo de la India antes, entonces ya había sido un símbolo, Indonesia estaba en ese proceso, era como toda la región una efervescencia nacionalista. Cuando le matan, un mártir y se convierte al final en el padre de la nación birmana. Claro, ahí hicieron pues el muerto del hoyo y el vivo al bollo. Entonces, claro, aquí se engendra, por un lado, el ejército birmano, que es uno de los protagonistas de esta historia, y luego engendró, ya en un sentido más literal, a Aung San Suu Kyi, a su hija, que es también otra de las grandes protagonistas. Justo. Y que luego habría, pues eso, guerra de descendientes, rollo imperio otomano. Estos son dos elementos cruciales, vamos a seguir ahondando en ellos, pero antes tenemos que hablar de nuestros testimonios. Porque el toca último en esta... el último, The Last Testimonio. En este estudio, luego vendrán otros en un lugar más luminoso y más grande, pero sí, hoy toca esta historia porque nos han escrito desde Georgia, desde Tiflis. ¿Dónde la tienes? La postal está en la mochila. Hay que ir a buscar. Por ella, mientras, tú lees esto porque ya me lo he leído. Vale, o sea, Eduardo va a ir a buscar. Eduardo se va del estudio. No tires ningún cable, por favor, mientras... claro. No, eso no conviene. No conviene accidentes en el estudio. Como decíamos, un suscriptor ha estado allí y nos ha enviado una postal desde Tiflis, Georgia, para quienes estén ahí un poquito sudando por no saber situarla, y nos dice: buenas, me llamo Juan y os sigo desde hace ya un tiempo. Os descubrí casualmente con Geopolítica Pop y no sé cómo, de allí acabé encontrando No es el fin del mundo, así que rápidamente me enganché. Creo que desde entonces os he tenido presentes sin interrupción siempre que alguna crisis importante ocurría en el mundo o que se os ocurría, adiós la postal, se os ocurría hablar de pues, cualquier otra cosa, ¿no? Nos dice... Siendo yo de la provincia de Jaén, episodio imprescindible, el del aceite de oliva, ¿no? Incluso repito episodios de No es el fin del mundo antes de viajar, como he hecho hace menos de una semana visitando Georgia y Armenia. Bueno, es que esto es la postal, esto iba en una carta anexa. Me parece que hacéis un trabajo genial contándonos lo que pasa en el mundo de manera crítica, reflexiva y sobre todo extensa, evitando la celeridad de muchos análisis generalistas. Pues sí, eso es lo que intentamos. Por eso queremos hacer un episodio del budismo, del zoroastrismo, de cualquier fumada de Eduardo. La postal es bien chula porque es comida georgiana. Sí, que es bastante guay, la verdad. Está muy buena la comida georgiana, por cierto. No la he probado. En Madrid hay un par de georgianos. Los tengo en Leganés pendientes. hay uno... ¿Qué pasa? Que siempre como tu mundo es leganés. Bueno, es mi criado ahí. Sí, pero que si hay una cosa que haya pasado en Leganés, como no, en Leganés hay uno. En Leganés han pasado muchas cosas. Sí. Parte de la historia del 11M es en Leganés. Bueno, sí. Ya, joder. No sé. Claro, ahí se acaba la historia. Sí. Ya, sí, historia de la humanidad. Tantas cosas que van a selectividad. Pero bueno, nos sigue diciendo Juan, se llama este buen hombre. Dice, también me encantan los demás proyectos que vais desarrollando en EOM, como Hoy en la Historia, Realpolitik o los boletines de correo electrónico. Y por supuesto, siendo yo un friki de los mapas, agradecer la increíble sección de cartografía que tenéis, que me ha sacado, bueno, un regalo chulísimo. Pues Juan ha hecho PEC con el Atlas. Está clarísimo. Dice, se lo ha regalado a su padre. Muy buen criterio. Sí. La verdad que muy buen regalo. Se triunfa. O sea, no se puede fallar regalando las fuerzas que mueven el mundo.
¿Sabes? Te quiero mucho, papá. ¿Sabes? Regalar el Atlas es... Sí, no es un regalo de te odio, Nos mandó sino de foto te quiero. una familia Que lo tenían todos. Los tenían todos, se lo habían regalado todos los miembros de la familia. Yo creo que es como... Entre ellos sin saberlo. Entre ellos Sí. sin saberlo. Y son Bueno, como, nos pasó el otro y día son como con 5 los- miembros de una familia todos con el Atlas. Con los arqueólogos en Ay, sí, Santiago, más que majetes. ellos se lo habían regalado por Navidades uno a otro, la pareja. Sí, más Que bonito. eso ya hablaremos de ellos, sí, Sí. sí. Muy Bueno, y bien. lee lo último, que está muy Sí, chulo. sí. Uy, madre mía, esta A ver, postal Fernando. está maldita. No me la... Bueno, ¿Sí? ya está. Nos dice, en fin, que muchísimas gracias por difundir el conocimiento de lo internacional en castellano de la forma tan amena, cercana y entretenida en lo que hacéis. Espero poder veros pronto en algún directo en Granada. Ojalá. Nunca está en Granada. ¿Nunca has ¿No? estado en Granada? No, Como, Está muy bien. pero sí, eso me han dicho, pero nunca he estado. no, pues es Por precioso. las circunstancias de la vida nunca me han llenado Pues allí. que nos lleven a Granada. Que nos lleven a Granada. Que nos lleven a Granada y que nos lleven a Oviedo. Vale. Por pedir. Yo Oviedo te lo es un cachopazo. Joder. Pero lee lo último, Sí, Fernando, que es lo bueno, más chulo del este. Madre mía. Y por cierto, está Eduardo nervioso porque no le dejamos hablar de Indonesia. Y por cierto, como colofona el mensaje, en Tiflis, aunque no pude entrar a verlo, existe un templo zoroastrista. ¡Coño! Ay. Atasjal, el templo del fuego. Claro, es que Creo además que es invoca como... un demonio. Es toda Justo. esa zona, claro. Claro. Hay señales de que tenemos que hacer el Los zoroastrismo. rescoldos del zoroastrismo. Esto lo menciono como quien pasa una nota por debajo de la puerta para hacer lobby en favor del episodio sobre el zoroastrismo. Nada más, un abrazo a todos. ¡Qué majo! Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Aquí voy a generar una ola, o sea, un movimiento, y es en la nueva OFI Movimiento vamos a tener naranja. al entrar como una madera que tapa, o sea, al Se entrar- llama puerta. Sí, pero bueno, o sea, hay un espacio en el que nuestra idea es colgar todas las postales que nos han mandado Sí. los Ah, oyentes sí. para que cuando entren, pues lo primero que se vea sean las postales, las fotos que nos manda la gente por ahí. Así que si queréis, mandadnos. Y que va a ser la puerta del baño. Sí, bueno, pero es la Va a ser que una está puerta de entrada. grande, Sí, sí, porque es por eso hay que decorarla y eso va a estar chulo. La entrada a nuestro baño es muy grande. Sí. Pero bueno, que muchísimas gracias, Juan, por mandarnos la postal. Siempre agradecidos a los suscriptores. Recuerda que estamos intentando llegar a los 8.000 suscriptores para nuestro aniversario, que es a finales de abril, la semana del Día del Libro. De hecho, nos gustaría poder celebrar los 8 años del orden mundial, porque cumplimos 8 años esa semana de abril, con 8.000 suscriptores. Sería una cifra bastante bonita. Ahora estamos en 7.000 y mucho. Entonces, bueno, que si te apetece, si quieres, de verdad que necesitamos más suscriptores para poder seguir haciendo pues, cosas más chulas, que al final tenemos muchas ideas, pero hace falta que nos apoyéis. Los medios no se sostienen solos, básicamente, y es importante contar con el apoyo de la audiencia, de los lectores. Esto es No es el fin del mundo. Vamos ya a la Birmania liberada de los británicos. Se han cargado San Suu Kyi y tenemos Aung un San, poco- Aung San. Ah, verdad, Aung San Aung padre. San Suu Kyi es San la Suu hija. Todavía sigue viva. Tiene Sí, ya claro. años, ¿eh? Sí, sí. Está mayor Voy a ya. buscarlo. Pero bueno, Aung San padre está muerto. Y básicamente tenemos que arrancar esta nueva Birmania. ¿Cuáles son los primeros pasos de la Birmania independiente? ¿Qué es lo que hacen el día 1? Pues la Unión de Birmania, como pasó a llamarse el país tras la independencia, comenzó su andadura con un gobierno de corte democrático que intentó establecer federaciones en el país para solventar todo este crisol étnico sí. y esos problemas de organización, Bien. ¿no? Bueno, oye, pues fue un buen intento. Pero se tuvo que enfrentar a los continuos levantamientos de los comunistas y de algunas minorías étnicas, lo que imposibilitó la gobernabilidad y la situación económica que arrastraba el país, pues terminó de hacer Bueno, el claro. resto, ¿no? El ejército, que ya por entonces tenía un gran poder y gozaba de alta popularidad entre la población por haber sido crucial en la lucha por la independencia, dio un golpe de Estado en 1962, estableciendo una dictadura militar que duraría hasta el 88. Esta dictadura estuvo encabezada por el general Ne Win y adoptó lo que los militares llamaron la vía birmana al socialismo. ¿Qué? O sea, La vía birmana al socialismo. A ver, vía birmana al socialismo. a ver, que en esta zona también tenías en ese periodo la influencia soviética. Mucho era China, la época de como los que hippies, ¿eh? No, y había, o sea, los movimientos comunistas tenían también mucha presencia, entonces como que había que mantener un poco contentos a todos, ¿no? En Birmania Expliquemos qué es esto. la vía birmana al socialismo es básicamente una amalgama ideológica que este régimen militar empleó para justificar todas las decisiones como un camino al socialismo
y pues contiene varios elementos. O sea, se viene popurrí Sí. autolegitimador. O sea, por un lado tenemos la economía planificada, ¿vale? Vale, vale. O sea, bien, impulsaron con esa nacionalización de empresas, control total sobre la producción para no depender del comercio exterior, porque recordemos que tenían mucho ese carácter antiimperialista y nacionalista. Mi hermano siempre ha tenido un rollo muy autárquico. Sí, muy cerrado. Sí, Siempre sí, es un sí. país, la Junta Militar ha mirado muy hacia adentro, ¿no? Luego, por otro lado, teníamos esa recuperación de la tradición budista birmana, que Vale. había sido limitada por la época colonial británica, como ha dicho antes Alba. El régimen también acompañaba todas estas decisiones con una retórica muy obrerista, muy campesina. Esto además es muy curioso porque luego se replicó a lo largo de todo el sudeste asiático. O sea, Pol Pot también recuperaba esta idea de lo rural, Mao también de volver al Sí, campo. sí, sí. ¿Sabes? Al final lo que buscaban era pues, prometer mejoras en las condiciones laborales, reformas agrarias, y todo esto estaba envuelto en un patriotismo y en un sentimiento nacional birmano que rechazaba toda la influencia extranjera. Entonces, al final, servía un poco como un marco ideológico para justificar la existencia de una junta militar y de un régimen militar. Vale, o sea, era donde confluía todo, básicamente. Sí. A ver, esto es un popurrí descomunal. O sea, es como la bandera de Mozambique con un Buda en medio, que es como, bueno, aquí habéis hecho una amalgama muy, muy extraña. Pero, claro, lo que veo no sé, muy presente, ¿no? En todos los puntos, de nuevo, es siempre esa idea de Birmania first, ¿no? Myanmar first, y el rollo autárquico, no tener dependencia, ir un poco a nuestro rollo. De nuevo, o sea, vía birmano el socialismo, no el socialismo chino, no el de la USMA, el birmano, que sí, es el chulo. En general, todos los países de la región buscaron sus propias vías A, o sea, con esos caracteres más Pues como nacionales. el rollo Juche de Corea del Norte. Por eso, también. sí, es un poco eso. Pero pensemos que el legado colonial dejó una cicatriz muy grande que todavía está presente Sí. en Birmania, en Myanmar, ¿no? O sea, ese socialismo al final reivindicaba, o sea, que tenían los militares, tenía un poco más que ver con una óptica antiimperialista y de soberanía nacional que con ese materialismo histórico de Marx. O sea, tenía un carácter más nacionalista que otra cosa, ¿no? Con todas estas medidas, el régimen buscaba, de alguna forma, pues reflotar la economía que estaba en ese momento por los suelos, eliminar las influencias extranjeras que tanto daño habían causado al país y que eran percibidas como una amenaza por parte de muchos. De hecho, Birmania estuvo entre los países fundadores del movimiento de países no alineados. Es decir, esto nos muestra que los militares... 55. Sí, pero no querían saber nada ni del bloque soviético ni del bloque occidental. Que luego es verdad que otros estados ocurrió lo mismo y al final pues tenían relaciones, pero querían ir un poco a su bola, Sí, ¿no? Ni capitalismo ni comunismo, vía birmana al socialismo. Exactamente, y además también quisieron establecer un nuevo sistema de valores sociales que les facilitaran ese control de la población. Por ejemplo, ilegalizaron los partidos políticos, Bueno. cercaron organizaciones civiles, establecieron un partido único por ese programa socialista de Birmania, o también querían mantener esa ansiada unidad nacional, para lo que mantuvieron muy a raya a todas las sublevaciones de las minorías. De nuevo, aquí es verdad que la etnia Bamar tuvo un peso fundamental en todo este proceso, ¿no? Y es verdad que al principio la población lo vio con buenos ojos, porque decían, es lo que necesitamos, que centralizarlo todo, pero al final, pues como vimos, acabó tensándose, porque es verdad que, oye, pues con el periodo democrático... Prohíbes a todo Cristo, y tampoco es que Birmania lo petase en esa época en términos de Sí, potencia económica. Y que durante el periodo democrático, como coincidió con un periodo de crisis económica muy fuerte, pues muchos veían en la junta militar o en el golpe de Estado Sí, pues una salvación. una salida Claro. para, oye, que haya ley y orden y ya luego vemos. Sí, pues la típica, ¿no? De que en momentos de crisis pues nos agarramos a una figura carismática, no sé si sería muy carismática la Junta, pero desde luego una figura autoritaria que ponga orden, que devuelva el país a un rumbo más claro y demás. No sé qué les falló en este plan sin fisuras, que desde luego no tenía ninguna. Pues les falló que tras décadas de autoritarismo y un manejo errático de la economía, la situación se hizo insostenible. No fue a mejor, fue a peor, ¿no? O sea, el régimen intentó realizar algunas reformas de cara a la galería, como aprobar una constitución en 1974 que intentaba maquillar el régimen como democrático y que permitió unas elecciones un poco bananeras en las que solo se presentaban los partidos de los militares. A la búlgara. Eso es. A los estudiantes que ya estaban fuertemente organizados se les unieron también los monjes budistas y los trabajadores urbanos que veían cómo el sistema había degenerado en corrupción, pues precios altos, incluso en el mercado negro, y un deterioro general de toda la economía. De esta manera, en 1988 surge el movimiento 8888. Nada de cosas nazis No. ni relacionada con los pelochos. Esto
Ostras. Patrocinado por los pelochos. Madre mía. Qué época. Qué época. Porque las protestas comenzaron el 8 de agosto de 1988. Por eso, 8888. Y además, este movimiento es importante porque es aquí cuando entra en escena Aung San Suu Kyi, que había, o sea, la hija de Aung Sí, San, de ¿no? Aung San, O sea, al sí. final, la hija de este héroe nacional había vivido en el extranjero. O sea, primero estuvo en la India y luego se fue para el Reino Unido. Estudió, esta mujer tiene 80 años, que lo he mirado antes, ¿eh? O sea, tiene ya... Sí. Traya. Estudió en Oxford, se casó con un británico y, de hecho, tiene 2 hijos con pasaporte británico. Y esto yo lo insisto porque es muy importante para lo que vamos a ver posterior en Myanmar. ¿Qué pasa? Que los líderes sindicales y prodemocráticos la animaron a volver a su país de origen para poder dar un impulso a ese movimiento como un poco el símbolo del legado del padre, para contar con un perfil que además supiera moverse a nivel internacional, porque vamos a ver que Aung San Suu Kyi es un perfil diplomático de primer nivel para Myanmar, lo ha sido siempre. Entonces, de hecho, para que nos hagamos una idea del tirón que tenía su figura, el primer discurso que dio ante el público birmano tras su regreso congregó a más de 500.000 de personas. Gente. Eso es una locura. Sí. O sea, 500.000 de personas escuchando el discurso. Ahí, de hecho, pronunció ese alegato en favor de la reforma política, abogó por el sistema democrático y en esa misma línea, ya con ese impulso del movimiento, fundó, junto a otras figuras importantes de ese movimiento de protesta, el partido que hemos mencionado antes, el LND. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las protestas de 4-8 se fueron alargando mucho en el tiempo, hubo huelgas generales, más de 3.000 asesinados, es decir, las juntas militares en Birmania nunca han dudado en utilizar la represión más bestial para acabar con cualquier disidencia, ¿no? Y en medio de todo eso, Ne Win, el dictador, dimitió, decidió dejar el poder a otra facción del ejército que sí que era más favorable a potenciar unas elecciones democráticas, y el ejército volvió a tomar el control del Estado en un nuevo golpe de Estado que, o sea, pues toda esa facción, pues evidentemente no triunfó. Esa nueva facción que retomó el poder acabó con las protestas en las calles, estableció un gobierno militar transitorio hasta que se celebraran elecciones en 1990. O sea, que hubo bastante represión. La apertura costó, ¿eh? Sí, o sea, los birmanos han luchado mucho y siguen luchando por tener una democracia en el país. Yo diría que desde toda su historia. Sí, y el poder de la Junta ha sido, de las juntas quizás, ha sido muy fuerte. Es en esta época donde se da el cambio del país, donde dicen, bueno, vamos a darle un lavadito de cara al país, pues le cambiamos el nombre. Rebranding. Efectivamente, es un intento, pues eso, lo que dices, de lavado de cara del régimen, porque los nuevos militares aprobaron una ley por la que cambiaron el nombre del país a, pues de la República Socialista de la Unión de Birmania a la Unión de Myanmar. Pero como hemos contado antes, esto no contentó a todo el mundo y pues fue un cambio muy superficial. Claro, muy cosmético, ¿no? O sea que en definitiva el ejército le quita el poder al ejército. Jack Johnson es un poco esto. Facciones. Claro. Sí. No sé cómo, que esto pasa mucho, ¿no? Un golpe militar que tumba a otro dictador militar, o sea, es el pan de cada día en muchas zonas del mundo. No sé cómo fueron estas elecciones de transitar hacia una democracia, no sé si más o menos tutelada. Pues a ver, el LND arrasó en estos comicios con casi el 60% de los votos en un momento de auge total de la figura de Aung San Suu Kyi, que no solo triunfaba en su país, sino que ya se iba haciendo un nombre en el ámbito internacional como luchadora por la democracia en su país, ¿no? Los militares tenían peor marketing y no podían competir contra un perfil tan carismático como el suyo. La población local, de hecho, la empezó a llamar Do, que en birmano significa tía, y que es un apelativo de respeto a las personas mayores que se puede traducir como dama, ¿no? O sea, un apelativo como de respeto hacia una mujer como importante. Sí, esto en Lukashenko creo que era Baba, le llamaban también, que era como un padre o algo así, o sea, el rollo un poco reverencial. Sí, a veces se utiliza... Claro, es verdad que Aung San Suu Kyi tenía la legitimidad de soy la hija del padre de la nación, tenía la legitimidad de soy un perfil formado, quiere decir que si vengo al país sé gobernar, a lo mejor estos mangarines de la Junta no. Y luego también la época esta, un rollo Fukuyama, otra vez aquí, años 80-90, de más apertura 90, democrática, justo. hasta el fin de la historia, la democracia liberal se abre camino, entonces como que le vino bastante a caer madurito, ¿no? Claro, Aung San Suu Kyi es eso, un perfil popular. ¿Al final pudo gobernar o no? Pues no, por mucho fin de la historia no. Fukuyama ahí no, se volvió a equivocar. la realidad, al final la camarilla militar
poco a poco pues, se fue negando a transferirse poder al LND. No encuentro los papeles. No, y Aung San Suu Kyi lo que hizo fue poner en marcha mucha presión sobre el gobierno con cada vez declaraciones más desafiantes y al final la Junta Militar ordenó su arresto y el de otros activistas políticos. Y aquí fue cuando esta líder vivió su primer periodo de arresto domiciliario, que es una técnica que además ha sido muy usada por el régimen militar para apartarla a ella o a otros opositores de esa vida pública. Fue la primera vez que la encarcelaron en su casa. Claro, y esto es justo en este año, en 1991, cuando el Comité Noruego del Nobel decide premiarla con el Nobel de la Paz, que es un galardón por su lucha por las libertades y la democracia en Myanmar. Pero Aung San Suu Kyi no pudo ir a recibirlo a Noruega por lo que fueron su marido y sus hijos. Sí. O sea, se dio un premio a una persona que en ese periodo había vuelto a Myanmar, reclamado por la democracia, ganado las elecciones y ahora estaba en arresto domiciliario. También como forma de presión. Claro, decir, eso es, claro. eso es. Hay un libro que se me olvidó en casa, quería traer, creo que ya he hablado alguna vez de este autor, que es, no me acuerdo, básicamente el libro se llama, creo que es Birmania o Crónicas Birmanas, que es un cómic, creo que es de un marido de una cooperante o algo así que va moviendo por el mundo, tiene otro que es Pyongyang, que le mandan a Corea del Norte, y creo que hay otro que es Jerusalén, que también viven allí, y luego tiene otro que es pues eso, Crónicas Birmanas o Myanmar o Birmania, no sé cómo se llama, pero vamos, sí, lo buscamos y lo ponemos. Es un cómic, pero cuenta un poco esa época, creo que es de los 90-2000, donde hablan de, pues pasan por la casa, ¿no? Ahí está encerrada o arrestada Aung San Suu Kyi, tal, y es la vida con la Junta. Bueno, es una forma distinta de ver un poco cómo es la vida en un país, en este caso Myanmar. Claro, aquí todo este proceso del arresto demuestra una vez más la gran importancia que ha tenido el ejército birmano en la vida política del país desde su independencia del Reino Unido, porque es una institución que tiene una legitimidad de orden y que ha estado prácticamente fusionada con lo político e incluso con el propio imaginario colectivo de la sociedad birmana. Pues esa asociación del ejército política es algo natural, ¿no? Claro. Ha estado muy consolidado. Entonces romperlo, aunque se hayan dado estos intentos, es complicado, simplemente por el poder que tienen. Y pensar que al final está muy vinculado a los negocios, un montón de bocas agradecidas dentro de la Junta. Y lo hemos hablado muchas veces, que es, por mucha democracia que tú quieras, es muy difícil, si no imposible, gobernar un país en contra de su ejército. O le convences por las buenas o por las malas, o realmente es imposible hacerlo. Se te va a volver en contra antes o después, ¿no? O sea, yo pienso sobre todo, por ejemplo, en el caso turco o en el caso Es que lo hemos hablado hace poco con Venezuela también, con lo de Maduro. Es que si tú no cuentas con el ejército, no vas a poder gobernar. O en el caso Egipto también es un buen ejemplo. Claro. De cómo a la mínima que hubo el ejército dijo no, y hay hermanos musulmanes... Que venimos de hacer ese episodio. Claro. Que al final es lo que decimos, ¿no? Que los militares han gobernado durante tanto tiempo que prácticamente ya no se puede entender Myanmar sin una junta militar que lo esté avalando, ¿no? ¿Hasta cuándo dura ese gobierno de los militares? Pues prácticamente hasta que se abrió esa pequeña ventana democrática que hemos mencionado al principio del capítulo, porque ante ese aislamiento internacional que estaba sufriendo el régimen tras 2 décadas de autoritarismo, no había inversión. Entonces el régimen también tenía una necesidad de legitimarse en el poder, ¿no? Y ahí fue cuando el gobierno militar birmano, en 2008, redactó una nueva constitución que, de hecho, ha sido catalogada como una constitución semidemocrática. O sea, es como, bueno, vamos, nos avanzamos hacia ello, vamos por ese camino. ¿Por qué semidemocrática? Porque los militares, por ejemplo, se reservaban el 25% de los asientos en ambas cámaras legislativas, por lo que lograr una mayoría contra ellos es bastante complicado, y además los cambios constitucionales requieren más del 75% de la votación, es decir, fueron blindando el sistema. Necesitas contar con los militares para de alguna forma o de otra. Claro. Además, se reservan algunos ministerios clave como el de Defensa, Interior, tienen autonomía para aprobar sus propios presupuestos, es decir, son conscientes de que en el momento en el que pierdan el poder, lo han perdido del todo. Claro. Por eso han intentado afianzarlo. Y lo tutelan, básicamente. Y aquí viene una cosa muy importante, y es que os acordáis que he dicho que Aung San Suu Kyi se casó con un británico y tiene pasaporte. Hijos británicos también, claro, sí. Pues esto yo lo he mencionado porque en la Constitución, en el artículo 59F, ahí se establece que nadie con un matrimonio o descendientes con pasaporte extranjero puede ocupar el cargo de presidente. Es muy sucio, ¿eh? Claro, y además esto tuvo mucha polémica porque es un artículo que se hizo específicamente para evitar que Aung San Suu Kyi no pudiera convertirse en presidenta de Myanmar. O sea, que uno de los requisitos básicos de una ley es precisamente no buscar casos particulares. Pues claro, se los lo metían en el marco ese de la lucha contra los extranjeros, que no interfieran en nuestro país, pero es como, está claramente, no quieres que ella tenga el poder porque lo puede tener. Claro, o sea, que le faltaba poner el nombre. Que aquí somos muy de leer constituciones en orden mundial, hemos leído muchas por circunstancias Plural varias. majestático.
No, es verdad. Aquí, yo qué sé, pues cuando hay alguna movida en un país te tienes que Sí, leer es verdad la que Constitución. es importante, sí. La de Venezuela nos ha tocado leerla alguna vez. El prólogo de la de Irlanda, muy chulo, muy Y yo la recomendado. turca también me la he leído. Claro. La de Japón. La Japón, la Es que- francesa también. Sí, es verdad, me molí unas Claro, cuantas. lo tonto me Italiana hace yo check. también. Sí, Bueno, sí. entonces, bueno, aquí no. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No sé si hay algún otro ejemplo de caso constitucional hecho tan ad hoc para una persona en concreto, pero O sea, este es bastante loco, ¿eh? gordo. La cuestión de, al final con esto es que echa la ley, echa la trampa. Claro. Tampoco le salió muy bien esta jugada porque el LND encontró una fórmula para sortear esa prohibición. En 2010, cuando se celebraron esas primeras elecciones en las que el LND acudió, pues con cierto intentaron boicotearlo por esas faltas de garantía. También Aung San Suu Kyi, recordemos que estaba en arresto Y no se domiciliario. podía presentar por esa razón. No, o sea, en las primeras, en las de 2010, el LND dijo no. Pero en 2015 dijeron, vamos con ello. Prepárate que vengo. Entonces, A tope. claro, ahí ganaron por goleada y como ya hizo en 1990 con esa victoria, en este caso creo que fue el 57% de los votos, no sé cuánto fue los 90, pero en el 2015 sacaron el 60 y pico, 57%. hemos dicho antes, El creo. 60 y pico. Ah, pues mira, justo. Ahí qué pasa, que en 2015 obtuvieron mayoría en ambas cámaras, eso le permitía elegir al presidente y eligieron como presidente a uno de los aliados más cercanos de Aung San Suu Kyi. Y además, y aquí es lo interesante, crearon en el gobierno una nueva figura, que era el consejero de Estado, que tendría las funciones de coordinar los ministerios, ¿no? Entonces, Vale. la comunicación, además también tenía comunicación con organizaciones civiles y asesoraba políticamente. ¿Y quién O sea, es ocupó un presidente de facto esto. Claro, ¿y quién ocupó ese cargo? Aung San Suu Kyi. Claro. Y con esa Jibiri. arquitectura fue con el que pudo Aung San Suu Kyi desempeñar el papel de presidenta de la sombra durante esos años tras las elecciones de 2015. Claro. Pues está curioso el plan, cómo la Junta intenta mantener el poder dentro de los límites democráticos. Veo tu artículo constitucional, Claro. te añado un cargo de presidente en la O sea, para que sombra. al final la gente diga, "Joder, estos frikis se están emocionando por la política Por birmana", la constitución birmana. pero, tío, si te fijas, es como, ves esta gente como intenta, o sea, respeta tanto el sistema democrático y por lo que cree, que lucha contra la Junta, aun sabiendo que el sistema no es claramente democrático, pero te tienes que mover en las normas que te han impuesto ellos, ¿sabes? Claro. Sí, pero que muchas veces o sea, la ley rara vez te crea un sistema perfectamente blindado, siempre Sí. deja huecos. Entonces, claro, si tú intentas jugar a bloquear al otro, pues el otro también Claro. dice, vale, vamos a jugar a esto. Y también te busca las cosquillas. Entonces, en este 2015 ya tenemos el primer gobierno medianamente democrático, o intentos de democrático, con esa constitución un poco raruna, desde la independencia del país, recordemos, ¿no? ¿Cuál es el balance que se hace de ese gobierno? No sé si a Aung San Suu Kyi, aunque fuese presidenta de facto, le fue sencillo gobernar o no. Pues a ver, como hemos dicho antes, su gobierno lo cierto es que está repleto de luces y sombras y ahora vamos a explicar por qué. Porque si bien el talante de este gobierno era el de reformar las leyes para otorgar a la población una mayor libertad, derechos políticos y civiles, la realidad es que muchas de esas reformas se dieron de bruces contra el poder que el ejército todavía tenía en el Estado, que esta gente sigue presente. Por ello, el gobierno de Aung San Suu Kyi tuvo que entrar en una política de equilibrios con el ejército para tensionar la cuerda sin llegar a romperla. Dentro de las Fuerzas Armadas había mucho temor a estos cambios bruscos y un paso en falso pues podía desmoronar la frágil democracia y de nuevo un golpe de Estado. Entre sus medidas más destacadas se encuentran la de la modernización de la economía del país, la restauración de las comunicaciones e Internet, la liberación de presos políticos y la apertura de procesos de paz con minorías étnicas. Claro, esto facilitó mucho que Aung San Suu Kyi tuviera un apoyo popular muy importante, pero otro aspecto que a mí siempre me ha parecido interesante de Aung San Suu Kyi es la pata diplomática internacional que tuvo, que lo hemos comentado al principio. También, o sea, más allá de haber ganado el Premio Nobel de la Paz, esta mujer habla 4 idiomas, tiene muchísimo carisma, se crió en Occidente, es Una decir, mente más cosmopolita. Claro, que exactamente, una ¿no? Myanmar cerrada al mundo. Claro, entonces, además, su forma de vestir, que iba con estas faldas típicas birmanas, los longis que se conocen, no sé No si... tengo muchos en mi armario. Sí, o sea, pero tú piensas Sí, en Aung sí, San sí, Suu sí, Kyi sí. y sabes el outfit que llevaba. De hecho, se reunió con Putin, con Xi Jinping, con Obama. O sea, al final, Aung San Suu Kyi aprovechó el momento para
decirle al mundo que Myanmar se estaba abriendo y que Myanmar estaba democratizando. Y en realidad, al final, se convirtió en la mejor diplomática que tenía el país. ¿Y qué pasa? Que los militares en ella veían pues, un perfil más amable, más democrático de cara al exterior. En cierto sentido, empezaron a ver que a lo mejor les podía ayudar, no tanto para abrir el país democráticamente, pero sí para abrirlo a inversores que habían dejado de invertir y no se estaban firmando acuerdos comerciales. Es decir, creyeron que se la podía utilizar para favorecer sus propios intereses. Entonces eso es bastante curioso del papel que jugó Aung San Suu Kyi en su momento. Estaba mirando, digo, ¿tendrá Myanmar embajada en España? Y no. ¿No tiene? No. Resulta que lo lleva con la de Francia. Bueno, eso pasa. Patricia, sí, que esto Sí. que mucho que llevas varios países desde una y resulta que Myanmar no Pero tiene... no por no reconocimiento ni nada. No, sino porque claro, no le sale claro. rentable, a lo mejor no tiene tantas relaciones con España y dice, pues... Vale, no, vale, estaba yo lo rayado. llevo desde París, que es... España también lo hace mucho, países africanos, por Sí, eso ejemplo. tiene sentido. Sí. Curiosidades, para que no la busques. O sea que, claro, entiendo que aquí se llegó como a un acuerdo tácito con el ejército, ¿no? En que cada uno se metía en sus asuntos y aquí no nos molestamos, ¿no? El chiste del dentista, básicamente. ¿Cuáles fueron las sombras de todo esto? Porque hemos hablado un poco de los malabares que intenta hacer Aung San Suu Kyi para sacar adelante el país, pero no de la parte más complicada, que ya hemos avanzado al inicio del episodio, que la tiene, ¿no? Pues más que de las sombras, yo hablaría de la sombra fundamental que tuvo el gobierno de Aung San Suu Kyi, que seguramente gente que conozca un poco más el caso de Myanmar se haya estado preguntando por qué no lo estábamos mencionando y cuándo llegábamos a este tema. Y es la cuestión de los rohingyas. Sí. Y ahora la gente dirá, ostras, que esta gente... Pues sí, efectivamente. Hace ya 10 años, pero ostras, esa gente estuvo ahí. Sí. Que Bueno, lo de los rohingyas es lo de los rohingyas en Pero Myanmar. que tuvo atención hace una década. Efectivamente. ¿Qué es esto? Pues los rohingyas son una minoría musulmana que habita principalmente en el estado de Rakhine, al oeste del país, muy pegadito a Bangladesh. Esta etnia es de origen bengalí, que lleva poblando estas tierras desde hace siglos, pero el discurso ultranacionalista del budismo birmano argumenta que son agentes extranjeros traídos principalmente por los británicos durante la época colonial para repoblar la zona. El gran reemplazo llega hasta Birmania. Eso es. Sí. Es por ello que esta minoría ha sufrido una discriminación sistemática por parte de la comunidad budista hasta tal punto que a muchos de ellos les ha negado la nacionalidad birmana y se encuentran en situación de apátridas. Esto es el caso más claro que se pone de ejemplo cuando hablamos de la situación de ser apátrida, ¿no? Sí. Esto es así porque según la Ley de Ciudadanía de 1982, que todavía sigue vigente, los rohingyas no forman parte del listado de grupos étnicos autóctonos. Además de esto, se les ha negado el acceso a servicios básicos, se les ha criminalizado tildándolos de terroristas y se han dado numerosos episodios de violencia organizada, entre otros, por el propio ejército birmano con asesinatos, torturas y la quema de aldeas enteras de esta población. Las aldeas lo recuerdo de... Es una verdadera salvajada. Por imágenes por De satélite. hecho, yo recuerdo ese periodo porque mucha gente hizo, como estábamos en la universidad, trabajos de fin de 2015, grado. 2016, ¿no? Sí, Estaba yo empezando la uni. Yo recuerdo mucho TFG, mucha conferencia sobre el caso de los Rohingya. O sea, pensemos que estamos hablando de centenares de miles de personas. Muchos subieron a Bangladesh. Claro, es que, o sea, y yo te decía lo de que ocurrió, pero es que ocurre, ¿sabes? Como que hay que reivindicarlo. O sea, muchas organizaciones internacionales pro derechos humanos siguen denunciando la situación que viven los Rohingya. Y de hecho, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se refirió a este tema como un ejemplo de manual de limpieza étnica. Sí. Es una locura. Sí. O sea, las consecuencias para esta comunidad han sido devastadoras. En 2017, que fue cuando se produjo ese último ataque masivo, aunque ha continuado habiendo y sigue habiendo todo hoy en día, en ese año 750.000 personas se vieron obligadas a huir a Bangladesh. Sí, que los rohingyas no son 4 de la flauta, hay mucha gente. Claro, y que es que escaparon del ejército, pero también de la población civil budista que había participado activamente en la represión. O sea, de hecho, en Bangladesh, hoy en día, o sea, hay varios campos de refugiados, pero está uno de ellos, Kutupalong, es considerado uno de los campos de refugiados más grandes del mundo y es que alberga a unas 540.000 personas. Una barbaridad. Es una ciudad. Y esto, por eso yo decía lo del budismo, viene del nacionalismo budista. Claro. Esto yo creo que a mucha gente le puede sorprender, ¿no? Que solemos tener la imagen de que los budistas son que van de chill ahí rezando a su rollo con Buda, ¿no? Pues eso, con los monjes en los templos y tal.
pero esto rompe por completo la idea de que hay países budistas y gente budista que si te tiene que pegar 4 tiros, te los pega, sin ningún problema. Claro, de hecho, fueron varios monjes budistas ultranacionalistas los que mediante publicaciones en Facebook fueron lanzando discursos de odio y noticias falsas, convenciendo a la población de que estos rohinyas era una raza inferior que venían a quitarles sus tierras. Fue el ejemplo de la primera campaña de desinformación en redes, A mí me quiere sonar que efectivamente que... O sea, que fue así. Sí, pero a lo que voy es que se atacó mucho a Facebook de, oye, estáis facilitando Porque una limpieza se pagaban étnica. anuncios. Claro, sí, entonces, sí. oye, poned algún control o algo. Y Facebook dijo, no sé de qué me habla. Claro, y lo peor de todo es que la población birmana en general compra este discurso y veía con buenos ojos la represión contra los rohingya. Claro. Aquí, claro, hemos hablado un poco del qué, pero no del quién, porque hemos dicho que Aung San Suu Kyi tiene un papel en esto. ¿Qué es lo que hace o permite? Claro, pues aquí a una ganadora del Premio Nobel de la Paz en general y a una luchadora por la democracia en Myanmar en concreto se le presuponía un cierto compromiso con los derechos humanos y contra la discriminación de minorías étnicas en su conjunto, ¿no? Pero Aung San Suu Kyi valoró con mucha tibieza los acontecimientos y minimizó mucho las atrocidades, asegurando que los ataques se dirigían contra un grupo independentista rohingya que había atacado varios puestos de seguridad del ejército. Ya. Casi como esta retórica de... Un grupo de 750.000 personas. Sí, y la idea de la defensa, han actuado en defensa propia, Claro, un poco sí, esta idea, ¿no? sí. Minimizó mucho. En el punto álgido de todo este proceso, pues llegó cuando Aung San Suu Kyi tuvo que comparecer en la Corte Penal Internacional de La Haya en 2020 por acusaciones de genocidio contra esta minoría. Claro. Y allí tuvo una oportunidad de oro para posicionarse claramente ante la atenta mirada de todo el mundo, pero aseguró que las acusaciones de genocidio eran engañosas y que no representaban la realidad de lo que estaba ocurriendo en el estado de Rakhine. Es decir, se puso de perfil completamente con las atrocidades que estaban cometiendo contra los rohinyas dentro de su propio país, tanto su propio régimen, el gobierno en el que ella participaba, como el ejército, como la propia sociedad Justo, civil. Claro. Que bueno, o sea, yo puedo llegar a entender su posición, no la comparto evidentemente, es despreciable siempre una limpieza étnica, pero al final tú estás en un gobierno débil y claro, se sabía perfectamente, porque lo recuerdo, que si Aung San Suu Kyi decía, no, aquí hay un genocidio, el golpe de Estado pasaba mañana. Sí. Y ahí se acababa todo. Bueno, y perdía además el apoyo de una parte importante de la población, Claro. ¿sabes? Entonces era un poco, quiero intentar seguir cohesionando el país a costa de básicamente exterminar a los rohingya. Pues Aung San Suu Kyi tomó la decisión de que sí quería intentar eso a cambio de no perder todo. Bueno, son cálculos, evidentemente. Sí, pero es que ahora ha perdido el país claro. y la credibilidad. Claro, ahora se ha quedado sin nada, era Claro un poco que no. la teoría de juegos, ¿no? También me recuerda un poco a la situación de Israel con Gaza, ¿no? Que eso, lo típico, y lo hemos analizado aquí y contado muchas veces, recibo un ataque siempre condenable de un grupo terrorista como fue Hamas y aprovecho eso, sobre todo Netanyahu, para básicamente hacer una parte por el todo. De repente voy contra todos los gazatíes, los extermino y Sí. bueno, y ya iremos viendo qué pasa después, ¿no? Claro, aquí al final pues sí que podemos establecer este tipo de paralelismos. Es cierto que distintos analistas pues han hecho el análisis que acabas de hacer, ¿no? Esta idea de que no creen que Aung San Suu Kyi estuviese a favor de esta limpieza étnica, pero la realidad es que pues intentó mantener esos equilibrios en un gobierno débil. Claro. Pero lo cierto es que no utilizó el cargo del poder institucional Claro. y moral que tenía en Myanmar para también frenar esa masacre por miedo a que esa democracia cayera. O sea, también es esta idea de qué es más importante, ¿no? En el gran esquema de las cosas. Pues, ¿qué es más importante? ¿Parar un genocidio con ese mandato de prevenir el genocidio o mantener una democracia frágil y también tus propias arquitecturas de poder? Entonces aquí vemos cómo una figura que había sido venerada también a nivel internacional, puesta como ejemplo, mujer líder, etcétera, pues de repente le salen unas sombras y unas contradicciones muy, muy fuertes. Además, si llega a posicionarse contra el genocidio, probablemente, o sea, si lo piensas, Myanmar, el legado de Aung San él y su hija siguen siendo te diría un poco lo que vertebra a esa identidad de la oposición. Si de Claro. repente el Es una nueva Tatmadaw, mártir de la que claro, tumbaron. si y el tal. Tatmadaw es capaz de decir, mira, Aung San Suu Kyi ha traicionado a Myanmar a nivel internacional, a nuestra nación, no sé qué, dinamita eso. O sea, es una posición, no lo justifico, ¿eh? No, Y no, no. estoy de acuerdo con lo que hizo, pero Claro. que también hay que encontrar ese punto, Sí, ¿sabes? tienes que estar un poco en la situación. Tampoco sé si después del golpe, ya decir, por lo que en el convento, lo ha criticado, ha dicho, pues a lo mejor me equivoqué o no Yo fue la creo, mejor hasta decisión. donde y sé, tal. no. O sea, No. esto probablemente a Claro. lo mejor en un futuro, pues yo qué sé, que saca un Antes de libro, morirse, ¿no? pero de nuevo, la cuestión es, si lo hace, ¿qué implicaciones tiene para la transición democrática, para el apoyo popular? Claro. Que por mucho libro que saques, como, Claro. mira, ¿sabes? No sé. Sí, es una situación Sí. como mínimo delicada dentro de todas las críticas y contradicciones que Alba señalaba, ¿no? Pero claro, aquí la figura
denostadísima. O sea, se acabó. Claro, y aquí hay una paradoja, y es lo que yo decía, que perdió el poder porque en el momento en el que ella no se posiciona a nivel internacional, perdió muchísima credibilidad, ¿no? Se desvaneció ese aura que tenía. Y ahí los militares dejaron de verla como una figura útil para abrir el país, porque es como, oye, ya nadie te quiere en su círculo diplomático, ¿no? Y con eso ya llegamos a este contexto actual de ese golpe de Estado, de la guerra, que se prolonga 5 años, porque es como, mira, la quitan de medio y nos hacemos con el control absoluto del país. Irónicamente, intentando no cabrear a los militares, perdió su activo más importante, que era su reputación internacional. Exactamente. Y los militares dijeron, bueno, pues se te acaba o ya está. O sea, no me vales para nada, pues claro, fuera. Y es como, mira, pues te quito en medio porque eres un riesgo potencial. O sea, has perdido el interés internacional y corro el riesgo de que ganes más peso dentro, fuera. Claro. Sí, que a veces la ironía, ¿no? De que a veces siendo crítico eres más útil y valioso, más allá de cuestiones morales, que siendo básicamente un pelele y un seguidista. Y además, pensemos en el contexto, pandemia, inestabilidad económica, mucha presión, los militares dijeron, hay que tomar el poder antes de que... Claro. Bueno, al final lo que vemos es que Myanmar ha tenido una historia muy movidita, con muy poca estabilidad y además ahora con más guerra, ¿no? Que se ha alargado durante 5 años. Algo que no hemos comentado cuando hemos estado hablando de la situación actual del conflicto es un poco el impacto internacional que ha tenido esta guerra, que la ha tenido. Sí. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales intereses e interesados en esta guerra de Myanmar? Pues ahora, y también yo os diría que desde siempre ha habido como una serie de actores muy, muy pendientes de lo que pasa en el país. Actualmente uno de los que más interés tiene es China. O sea, principalmente porque si vemos un mapa, comparte con Myanmar una frontera de 2.100 kilómetros. Cualquier altercado cerca de su territorio puede generar una crisis transfronteriza, porque al final hay comunidades étnicas en la zona. Y es verdad que es una frontera además bastante porosa, ¿no? Sí, y China siempre, tienes el tema del opio y demás, claro. Y luego China además siempre ha querido que su vecindario sea bastante estable, ¿no? Y además tiene muchos intereses comerciales en Myanmar, tienes esa salida al Golfo de Bengala que es estratégica para China, porque como decía Alba al principio, al final supone una alternativa para evitar el estrecho de Malaca. En 2013, de hecho, se firmó un acuerdo para poner en marcha ese corredor económico China-Myanmar, que esos son, dentro del marco de la nueva ruta de la seda, son una serie de infraestructuras que ayudan a ese desarrollo de Myanmar y a China le permiten tener un acceso directo al Océano Índico y acortar todas esas rutas marítimas comerciales y de recursos naturales, que aquí también es algo que en su momento los británicos también tuvieron muchas políticas de infraestructuras en Myanmar con la etapa colonial. Claro, de hecho en el proyecto del Collar de Perlas pues hay un puerto en Myanmar, ¿no? Que es el puerto en el mapa se ve bien, es el puerto de no lo voy a pronunciar bien, perdón, Kiao Piu, que está operado por Pekín desde 2018, por lo que le interesa que Myanmar entre en una fase de estabilidad política para poder seguir desarrollando todo ese ambicioso proyecto. Entonces, de este modo, China respalda a la junta militar y le ha dado apoyo con varias entregas de armamento, pero ojo que esto no es todo, porque casi la totalidad de la frontera entre los dos estados está controlado por grupos armados de la resistencia democrática sobre los que la junta no tiene control. Claro. Y esto ha producido que en los últimos años la frontera haya sido un espacio pues muy poroso, un espacio sin ley que ha atraído a grupos criminales chinos. Y esos grupos han levantado de la nada ciudades enteras dedicadas a las estafas telefónicas y online. Esto es brutal. Sí, esto es interesantísimo. Que además se nutren de trabajadores de todo el mundo que son engañados y llevados a estos centros para emplearlos en condiciones de esclavitud. Es decir, se están generando estos territorios vacíos de poder que al final afloran pues situaciones tan complicadas como estas, ¿no? Estos grupos criminales también han abierto negocios como casinos, prostíbulos, obviamente, con los que obtienen beneficios millonarios. Entonces, claro, China tampoco puede permitir esta situación y también ha ayudado militarmente y con asistencia policial a los grupos guerrilleros que controlaban estas zonas para acabar con el crimen organizado y garantizar que tengan el control efectivo de este territorio. Es decir, te apoyan a la junta, pero también al grupo guerrillero que igual ve cómo se aflora la criminalidad en su región. Es el ejemplo perfecto de por qué China no puede permitirse inestabilidad en su periferia. Sí. Pequeña anécdota de tierras raras antes de seguir. Hombre. Myanmar es uno de los países que más ha aumentado la producción de tierras raras en los últimos años y es por la deslocalización a nivel de procesamiento de China, porque China está deslocalizando el procesamiento, que es una de las partes más contaminantes de sus propias tierras raras, a Myanmar. Claro, que guarde Myanmar y no mi país. Sí. No, muy interesante.
No, a ver, efectivamente es bastante interesante y que al final eso, que no es solo una cuestión interna, sino que también tiene ramificaciones internacionales. Lo de los centros de estafa me parece muy loco. Una parte de mí es como el teléfono ese que te llama a las 8 de la tarde y nadie contesta, que sea alguien desde la frontera de Myanmar. No, pero al final eso es lo que decía Alba, vacío de poder, los grupos criminales afloran y encima en un país en el que ya había muchos por el tráfico de estupefacientes. Bueno, Myanmar, si no recuerdo mal, siempre estuvo un poco en ese debate de si era un estado fallido, estado frágil, de lo caótico que era. No sé Estados Unidos aquí qué papel juega, si es que juega alguno. Pues ha tenido distintas fases. O sea, siempre ha tenido una colaboración con Myanmar, sobre todo durante el gobierno de Aung San Suu Kyi. Ahí además coincidió con ese final de la era Obama, ahí hubo pues, muchos acuerdos comerciales, la USAID incrementó bastante el presupuesto de desarrollo del país. Ya no. No, ahora, esa es una de las cosas que ha dado un poco el golpe de gracia a las relaciones. Pero ¿qué pasa? Que además, desde el golpe de Estado, Washington ha apoyado a las fuerzas prodemocráticas, ha equipado a las fuerzas de defensa popular con, eso sí, equipamiento no letal, pues sistemas de GPS, chalecos antibalas, drones civiles. Apostando fuerte, ¿eh? Sí, pero al final los drones civiles te convierten rápidamente en un arma ofensiva, ¿no? Entonces, vemos cómo ha preferido, tras el golpe, apoyar a las fuerzas prodemocráticas. También, por ejemplo, aprobaron en 2022 la Burma Act, que es un paquete de sanciones contra instituciones y personas que están relacionadas con la junta militar en Myanmar. Ese paquete, además, prometía apoyo financiero, ayuda humanitaria, pero ¿qué ocurre? Que tenemos la segunda administración de Trump, eso se ha visto recortado, toda esa ayuda se ha frenado, la USAID ha caído, o sea, en 2024 ha caído un 100%. Claro, o sea, piensa que en el 24 se destinaron unos 250 millones de ayuda de la USAID, pero tras los recortes en 2025 apenas llega al 18 millones. Ya, nada. Es decir, es una chusta, por así decirlo. Sí. Entonces, esto supone un retroceso de Estados Unidos en Myanmar, también en la región en general, pierde uno de los puntos estratégicos de batalla con China, por esa mantener la influencia. No puede hacer no una guerra, pero sí un conflicto proxy o un pulso proxy con China. No, básicamente lo han dejado abandonado y probablemente las relaciones con Myanmar a futuro van a ser transaccionales. Claro. Pero no han visto un interés en apoyarlo, esa idea de la democracia. Mira, que gane la Junta y ya lidiaremos con la Junta. Un poco esa lógica. Claro. Eso es. A nivel regional también está la ASEAN, ¿Sí? la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Myanmar es Estado miembro. No hemos hablado mucho de la ASEAN en este. Es que hablar de organizaciones siempre me da un poco de pereza, tío. Es como. Es un poco densote. Sí, pero bueno, que es. Es verdad, Bueno. O sea, Mercosur, no es como sí, está guay, Henry, pero es que. Ya, no es de las partes más sexys. No. En la Complu teníamos una asignatura Yo también específica. tuve. Sí, organizaciones internacionales. Que la daba, a ti no sé quién te la dio, pero la daba Rafael Bustos. Bustos me la dio también. Sí, que luego fue mi tutor de TFG, un señor muy majo. Un saludo a Bustos. Mola el tema de si nos escucha. O sus alumnos. Yo vería un capítulo de las organizaciones internacionales. Pero sí, era una asignatura. Pero de cada organización. Había un manual de organización. Sí, yo lo tengo por ahí. Que te tenías que saber cómo funcionaba cada una, tío. Si tiene manual, va a ser densito, como el derecho consular, ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí tenemos a la ASEAN, que es una institución con cierta importancia a nivel económico, pero no sé si a nivel diplomático, político, de mediación de conflictos, si tiene algún rol en esto o si ha participado de alguna manera. No sé si me suena que a Myanmar le suspendieron o algo así la membresía, pero vamos, como que no ha tenido mucho impacto, ¿no? Pues a ver, como dices, la ASEAN es un portento económico a nivel regional, pero en el caso del conflicto de Myanmar su respuesta ha sido más bien tibia. Deeply concerned. Deeply concerned también la ASEAN. En un primer momento, algunos de los países miembros sí que mostraron preocupación por el golpe de Estado e instaron a los militares a respetar el resultado de las urnas. De hecho, se llegó a firmar un acuerdo con los militares llamado el Consenso de los 5 puntos, por el que se instaba a ese cese inmediato de las hostilidades y al comienzo de un proceso de diálogo, pero todas las partes lo han incumplido, básicamente. Además, a esto se le suma que los gobiernos de varios países de la ASEAN, como pueden ser Vietnam, Laos o Camboya, no cuentan con un sistema de gobierno democrático. Entonces, ¿para qué vas a defender la democracia en otro sitio si no la defiendes en tu propio territorio? Corea del Sur sufrió un intento de golpe de Estado, imagínate, ¿sabes? Claro. Por ello, los países miembros han ido paulatinamente aceptando a la Junta Militar como interlocutor que ya participa en los foros comunes de esta organización. Y la verdad es que la ASEAN tenía aquí una oportunidad de oro para mostrarse al mundo como una organización políticamente capaz de mediar y velar por la estabilidad del sudeste asiático, pero quizás aún no cuenta con el bagaje necesario para lidiar con una crisis de esta magnitud. Y que además muchos de los gobiernos de la región, con el caso de Myanmar, lo que prefieren es, mira, que se acabe el conflicto cuanto antes,
que el gobierno de turno que llegue vea que China está aumentando su poder y se alinee más con esos países que están intentando alejarse de la influencia china. Claro. Porque ven como es más problemático eso que quien gobierne Myanmar, ¿no? Al final, o sea, es verdad que, y en definitiva lo que vemos es que a pesar de ser una de las guerras olvidadas de nuestro tiempo, en Myanmar hay muchísimo más en juego de lo que puede parecer a simple vista, porque primero es lo que os decía, que es un país fundamental para los proyectos a nivel de comercio exterior, de grandes potencias como China, y ojo, también la India, porque igual que hacía Estado tapón con Indochina, también tiene un papel con la expansión india y la amenaza que ve India en el Golfo de Bengala. También, ¿no? Claro, al final, en el Índico se abriría una puerta a China al Índico directa, ¿no? Además, tiene muchos recursos naturales, desde petróleo, lo que os he dicho de gas, piedras preciosas, o ahora, por ejemplo, cuando mencionaba Alba lo de las tierras raras, yo he dicho, claro, es que al final, para China también es fundamental eso, ¿no? Entonces, al final, además, hay que pensar que como ha estado tan aislada a nivel internacional, muchos de esos recursos no están explotados. Claro. Y pensemos que la estrategia de Trump con Irán, con Venezuela, es ahogar el acceso de China a petróleo. Y Myanmar tiene unas reservas del copón. Recursos estratégicos que puedan ser interesantes, claro. Claro, y luego también que al final la inestabilidad en el país ha atraído, como decía Alba, a grupos de crimen organizado, están poniendo en jaque la seguridad nacional de otros estados, no por esas ciudades casino o las redes de estafa online, sino porque Myanmar en los últimos años se ha convertido, creo que lo comentamos en el CAPI del narcotráfico, se ha convertido en uno de los principales productores de opio del mundo. O sea, está superando a Afganistán. Y también, y esto es súper interesante, de drogas sintéticas. O sea, ese triángulo del oro, dorado, ahí también vemos el auge de las drogas sintéticas en el sudeste asiático es bestial y Myanmar es uno de los principales... Laos, Tailandia y Myanmar, ¿no? Era Sí. Dorado. Pero claro, un conflicto en Myanmar pues te facilita que haya un caos absoluto y que muchos de estas milicias, grupos étnicos, intenten sacar pasta de ahí. Claro. Eso es. Sí, para financiarse ellos y la propia guerra, por supuesto. Y ante este panorama que hemos planteado, ¿cuáles podríamos decir que son un poco las perspectivas de futuro que tiene el país? No sé si hay posibilidad de que el conflicto acabe pronto o va a ser el típico que se enquiste durante muchos años hasta que en algún momento pues, te quede un estado frágil, sea que gobierne la Junta o los grupos rebeldes o quien sea. Pues es verdad que hace tiempo jugábamos con esa idea de igual una victoria relámpago de ciertos... Un Siria, ¿no? Un Siria, ¿no? Pero la verdad es que el conflicto se encuentra bastante estancado y los avances de uno y otro bando se traducen en la toma o pérdida de pequeñas aldeas que tampoco influyen mucho en el cómputo total de la guerra. La Junta tiene el control de poco territorio, pero de las ciudades y los puntos más estratégicos del país, mientras que los rebeldes controlan todo lo demás. Y las elecciones del año pasado tampoco son un baremo político fiable, porque el censo de realización para su celebración se hizo ya en el contexto de la guerra y la mayoría de partidos políticos de la oposición se encuentran operando en el exilio o en la clandestinidad. Y además, Aung San Suu Kyi, esta dama de Myanmar, se encuentra detenida. Además, no es que esté en arresto domiciliario. Pues está costando esa, Hoy me está costando, ¿eh? Estoy un poco... sino que está en paradero desconocido. Es que eso es lo más loco. No sabemos dónde está esta señora, ¿no? Creen que en la capital. Y con 80 años, que no estás como para esconderte con en la 80 selva. años, que no está especialmente en su mejor no momento. Está para carreras. La última vez que se la vio fue en diciembre de 2022 en un juicio celebrado contra ella. O sea, saber dónde está esta señora. De todos modos, la líder, pues eso, lo que decimos, además es muy mayor y muchos ponen en duda su estado de salud, por lo que podríamos decir que ella ya ha dado todo lo que podría dar por el país. No descartemos también que igual haya fallecido en estos años y no lo sepamos. En un congelador. O sea, al final, el tema de Myanmar, que es un conflicto, y esto es como, o sea, es muy complejo, básicamente. ¿no? O sea, parece que y además el futuro del país parece que se encuentra más en las manos de los estudiantes, de estos que se levantaron nuevas en el generaciones 21. También, como he visto en Sri Lanka, en Bangladesh. Va un poco en esa línea y de hecho muchos de esos estudiantes que se levantaron en el 21 son parte ahora de esa resistencia armada, ¿no? O quizá también lo que mencionábamos y lo que se baraja, que de repente haya un colapso del propio régimen, pero es verdad que la pérdida de apoyo de Estados Unidos por parte de la fuerza de resistencia en los últimos meses, y ojo, aquí estamos hablando a principios del 26, pero esto cambia bastante. Parece que las Fuerzas Armadas han conseguido estabilizar algunas zonas que eran importantes y están centrándose en presionar en otras, pero tampoco podemos decir de qué va a pasar, ¿no? O sea, al final lo que vemos es que a pesar de todo esto es inevitable pues, cuestionarse algunas cosas sobre Myanmar. O sea, es un país que desde la retirada de los británicos ha estado constantemente en guerra. Y es que puede haber, y aquí yo lo pongo sobre la mesa, puede haber
una estabilidad o un estado en una zona con tantísima diversidad étnica realmente pueden mantenerse unidos tras tanto tiempo? O sea, ¿cómo construyes tú esa identidad nacional y encima ahora tan ligada al Tatmadaw y a esa junta militar, Claro. ¿no? O sea, ¿cuál sería la fórmula para esto? O sea, ¿se puede considerar a Myanmar hoy en día un estado fallido? Y además también tengamos en cuenta que todo este conflicto en Myanmar se dan también situaciones paralelas como puede ser la propia cuestión de los rohingya, Claro. ¿no? claro. O luego los enfrentamientos hay enfrentamientos entre distintas etnias entre sí que se dan de forma paralela mientras está en esta misma guerra. Pero aparte tenemos una limpieza étnica en marcha. Es decir, que añadimos capas de complejidad y de conflictividad ya muy arraigadas en un país que, bueno, pues parece que no termina de salir de esta dinámica. No, y la tendencia es a eso, que la Junta de alguna forma se mantenga o colapse, y un colapso no te va a traer un régimen democrático tan a la ligera, porque... O si te han proliferado todos los actores no estatales en la periferia, pues Claro. o sea, sacarte a esa gente es dificilísimo. Que se lo digan a cualquier país que tiene problemas de narcotráfico, de grupos piensa en organizados. Siria. En Siria o En México, Siria. Colombia, en fin, es que es muy difícil, lleva mucho tiempo. La gente no acabó la guerra, bueno, pues me monto mis casinos online en otro sitio. No, se Y el quedan ahí y Tatmadaw luchan. tiene muchísima penetración en las empresas, en la Claro. economía, es muy difícil. O sea, tú puedes a lo mejor un estado viable pues en la zona del valle, del río, pero luego en la periferia, eso será durante muchísimo tiempo, pues bueno, al final si las autoridades o la etnia que controla eso quiere, o que le das autonomía o lo que sea, es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, esto ha sido Myanmar. Sí. A ver cómo, a lo mejor algún día le tenemos que dedicar un express, porque Hombre, a ver si de repente pasa como- Puede ser. No, pero sí que pasa como en Siria, que Claro. avanzan, pero es verdad que con el cambio de Estados Unidos pues es complicado. Sí, también el papel chino, el indio, en fin, hay muchas variables a tener en cuenta. Si algún oyente quiere dejarnos sus comentarios sobre Myanmar, sobre lo que cree que va a pasar, pues oye, bienvenidos son. Hasta aquí el último episodio. En este estudio. Acaba una era. Sí. Fin de ciclo, Ya, básicamente. Sí. Aquí habremos hecho 100, 150 episodios. Esta ha sido la mesa donde hemos ganado el Ondas, la mesa donde tuvimos el mapa Mercator durante muchísimo tiempo. Lo cambiaremos. Es verdad. Sí. Ya os contaremos. Sí. Claro, los oyentes actuando, Sí. el poder de los oyentes. Y han pasado muchísimas cosas. Ha venido gente muy chula a contarnos cosas muy interesantes por aquí. Aquí se ha sentado una exministra de España. Sí, Efectivamente. en esa silla. Este No en esa lugar, silla, porque es una silla de Ikea de 5 pavos. Sí, en este lugar. Pero bueno, en ese lugar, efectivamente. Han pasado muchísimas cosas, pero cerramos esto, Sí, básicamente. es una pena que no vamos a tener un atrezzo tan... Tan cutre, yo iba a decir... Confiad en el cutrismo del orden mundial. claro. Keep it, sí. Keep it cutre, Keep it siempre. Sí, pero bueno. seguiremos. Iremos a un nuevo lugar donde habrá esencias de cutrismo y también mucha esencia de No es el fin del mundo, pero ya un Somos poquito más muy de pro. esencia Paint. Sí, un poco sí. ¿sabes? Graphic design is my Sí, passion. somos de Sí. Windows Paint. En Pero plan, es verdad yo que pongo va a ser más aquí- luminoso, más bonito, más Sí, guay. joder. Y podremos Y- seguir creciendo y haciendo cosas chulas. Y hay más espacio delante de la mesa para que, oye, pues algún día se viene Para poner alguien unas a- sillitas, O sí, claro, ahí se podrá ver. unas sillitas y a lo mejor que se venga alguien a vernos. No mucha gente, porque no, pero a lo mejor algunas personitas pueden venir a Todo vernos. se andará, Todo llegará. Fernando. De hecho, a estas alturas quizás ya lo han visto. Sí, bueno, es que tenemos unos problemas de calendario. Bueno, nos hemos tenido que mudar de oficina y evidentemente las mudanzas tienen su parte de Tiene caos. su complicación. Cualquier oyente que se haya mudado lo sabe. Claro, Pablo ha sido padre. Pablo ha sido padre. ¿Por qué no Entonces- quieres que se sepa o sí? O sí, bueno, no Bueno, lo sé. Pues aguante, te jodes. Bueno, Pablo. tendrá que llevarla al registro civil quiero decir, la criatura existe. No Pero va a que ser- Pablo nos tiene que montar el estudio, el pobrecito mío, y entonces, pues claro, ¿Y estamos... se coge una baja paternal? Nada. No pasa nada, no, hombre. Que le cambie el pañal al crío encima de la mesa del estudio. Podríamos hacer con oyentes como una chugüeña. No, No, del Rey no. León. no, no. Como Michael Jackson desde la ventana a la OFI nueva. Como No. hacía el tomate. Que ¿Qué? sacaba el tomate, el Aquí hay tomate, ¿Qué? el programa de televisión. Sí, pero no... que ponía un tomate en los niños en Es la, verdad, en la es cara. cierto. Ah, es cierto. Claro. Es que no Historia vi, de España. no vi mucho ese programa, Eso la sería verdad. bueno, podemos poner en plan que cuando ha dicho a lo No. a su padre, Pablo, mande una foto con la niña y ponga un tomate. De verdad, Claro. no puedo más. No, eso no va a ocurrir. Aquí protegemos la privacidad Fernando, de que luego se hace de los- largo el de los capítulo. menores. Y el algoritmo nos O sea, sanciona. a la gente le gusta esto. Ya. Pero bueno, que muchísimas gracias por acompañarnos, que sea en la distancia, en este estudio durante tantos episodios. Ha sido muy bonito, de verdad. Ha sido también parte del crecimiento de este podcast y el medio del orden mundial. O sea que os estamos infinitamente agradecidos. Os esperamos desde luego en el sitio nuevo. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros siempre. A ver,
hasta el próximo lugar, básicamente. ¿Qué? Parece que nos fuéramos a hacer una gira, ¿sabes? En plan, y es como nos vamos a 5 calles. Bueno, sí, si nos mandáis cosas, por favor, Sí. revisadla. Apuntad. Es Calle del Hierro 33, primero, local 8. Vale. 28045. ¿Qué pasa? ¿No lo querías decir? No. Si está en Google. Vale, sí, bueno, Sí. sí, es verdad. En Madrid, quienes escalen Sí, En el lo sa- Sputnik lo sabrán. conocen ese sitio, Sí. porque estamos encima del Sí, sitio. no mandéis a la dirección anterior porque no vamos a O estar. sea, venderemos Vamos a de vez estar. en cuando Para para recoger el revisar, correo. pero sí, lo vamos a cambiar en Google también. Eso Sí, es. sí, sí. Ahí si no queréis mandar regalitos, apuntad la dirección. Y gracias a ti, Alba, Gracias a vosotros. aquí también es donde has crecido. Sí, esta oficina que me vio nacer en el Que orden te mundial. Suelo de terrazo. Eso es. Termina el suelo de terrazo, así que nada, llega el suelo industrial. Pues nada, que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte, que nos hace mucho bien que cada vez más gente nos apoyéis. Disfrutamos mucho con vosotras y vosotros. Y nada, que nos vemos muy pronto, aquí de vuelta con otros temas en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.